El caballo del viejo jinete era temido por todos. Los adultos daban pasos hacia atrás cada vez que él relinchaba, como si tocarlo fuera una sentencia. Pero cuando el niño huérfano cruzó el corral en silencio y el animal dejó de bufar, ocurrió algo que hizo que hasta los más experimentados contuvieran la respiración. Y cuando el caballo inclinó la cabeza, como si lo reconociera de algún lugar, nadie allí pudo decir una sola palabra. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Ese caballo está maldito, don Héctor. Debería venderlo antes de que lastime a alguien, dijo Javier López mientras miraba con desconfianza al hermoso caballo negro que pastaba a lo lejos. Tormenta no está maldito, Javier, solo está triste y asustado por algo que le pasó antes, respondió don Héctor Ramírez con voz firme pero cansada. El sol comenzaba a calentar la tierra de Santa Rosa, un pequeño pueblo en las afueras de Zacatecas. Don Héctor, un hombre de 70 años con piel curtida por el sol y un espeso bigote blanco, se apoyaba en la cerca de madera de su rancho, El Mezquite. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo duro, sostenían una taza de café caliente que humeaba en el aire fresco de la mañana. Tormenta, un caballo negro como la noche con una única mancha blanca en forma de estrella en su frente, levantó la cabeza al escuchar la voz de su dueño. Sus ojos grandes y oscuros parecían entender cada palabra. «Buenos días tenga usted, don Héctor», saludó doña Lupita Vázquez, quien pasaba por el camino con su canasta llena de tamales recién hechos. «¿Gusta un tamal de pollo para acompañar ese café?» «Claro que sí, Lupita. Sus tamales son los mejores de todo Zacatecas», respondió don Héctor con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Doña Lupita, una mujer robusta de 65 años con un colorido delantal y el cabello recogido en un moño perfecto, se acercó a la cerca y le entregó un tamal envuelto en hoja de maíz. «¿Y cómo amaneció hoy el famoso Tormenta?», preguntó ella, mirando con cautela hacia el caballo negro. «Igual que siempre. Tranquilo conmigo y desconfiado con todos los demás», respondió don Héctor desenvolviendo el tamal con cuidado. «Esta mañana tuve que espantar a unos muchachos que le tiraban piedras desde el camino». «¡Ay, esos niños!», exclamó doña Lupita moviendo la cabeza de un lado a otro. «Pero también entienda, don Héctor, ese caballo asusta a la gente. La semana pasada casi muerde a don Felipe cuando vino a traerle las herraduras nuevas». Don Héctor suspiró profundamente mientras daba un mordisco al tamal. «Tormenta solo se defiende, Lupita. Si la gente se le acercara con cariño y no con miedo, él sería diferente». El viejo jinete miró hacia el horizonte, donde las montañas de Zacatecas dibujaban siluetas contra el cielo azul. 3 años atrás, durante una tormenta terrible, había encontrado a ese caballo herido y asustado en esas mismas montañas. Estaba solo, con una pata lastimada y tan flaco que se le marcaban las costillas. «¿Recuerda esa noche, Lupita?», preguntó don Héctor. «Cuando traje a Tormenta todo empapado y herido. Muchos dijeron que no sobreviviría». «¿Cómo olvidarlo?», respondió ella. «Llovía tanto que parecía que el cielo se caía. Usted llegó con ese caballo más muerto que vivo, y mírenlo ahora, fuerte como un roble». Tormenta relinchó suavemente, como si entendiera que hablaban de él. Se acercó unos pasos hacia la cerca, pero mantuvo su distancia al ver a doña Lupita. «Buenos días, Tormenta», le habló don Héctor con voz suave. «¿Tienes hambre, muchacho?». El caballo movió la cabeza arriba y abajo, en un gesto que casi parecía humano. «Ese animal lo entiende todo, don Héctor», dijo doña Lupita con asombro. «A veces pienso que habla con usted sin palabras». Don Héctor sonrió y terminó su tamal. Luego abrió la puerta de la cerca y entró al corral con paso lento pero seguro. Tormenta se acercó inmediatamente, frotando su cabeza contra el hombro del anciano. «¿Ve, Lupita? Es manso como un cordero», dijo mientras acariciaba el cuello del animal. «Sí, con usted. Intente cualquier otra persona acercarse y verá cómo se transforma», respondió ella sin moverse de su lugar seguro detrás de la cerca. Don Héctor sacó una manzana del bolsillo de su chaleco de cuero gastado y se la ofreció a Tormenta, quien la tomó con delicadeza de su mano. «A veces me preocupa, don Héctor», dijo doña Lupita bajando la voz. «¿Qué pasará con Tormenta cuando usted ya no esté?». La pregunta quedó flotando en el aire como una nube oscura. Don Héctor siguió acariciando al caballo, pero su rostro cambió. Era una preocupación que lo mantenía despierto muchas noches. «No lo sé, Lupita», respondió con sinceridad.
He pensado en dejarle el rancho a mi sobrino Rodrigo, pero él vive en Ciudad de México y no le gustan los animales. Vendería a Tormenta en cuanto pudiera. ¿Y si lo entrena para que acepte a otras personas?, sugirió doña Lupita. Lo he intentado durante 3 años, dijo don Héctor sacudiendo la cabeza. Muchos han venido, entrenadores de caballos, veterinarios, incluso ese susurrador de caballos que trajo el alcalde desde Guadalajara. Ninguno ha logrado tocarlo sin que Tormenta se vuelva loco. La conversación fue interrumpida por el sonido de la campana de la iglesia que marcaba las 8 de la mañana. Doña Lupita recogió su canasta. Tengo que irme, don Héctor. Hoy es día de mercado y debo vender todos mis tamales antes del mediodía. Vaya con Dios, Lupita, respondió él con un gesto de su mano. Y gracias por el tamal. Para la comida le traigo más, prometió ella antes de alejarse por el camino de tierra. Don Héctor observó a su amiga marcharse y luego volvió su atención a las tareas del día. Primero limpió el corral de Tormenta, mientras el caballo lo seguía de cerca como una sombra fiel. Después revisó las cercas del rancho, arreglando una tabla suelta aquí y allá. Sus movimientos eran lentos pero precisos, producto de décadas haciendo el mismo trabajo. Al mediodía, el calor era intenso. Don Héctor se sentó a la sombra de un viejo mezquite, el árbol que daba nombre a su rancho. Desde allí podía ver toda su propiedad, la casa pequeña pero bien cuidada, los corrales, el granero y más allá, los campos que en otro tiempo cultivaba, pero que ahora estaban vacíos. Era demasiado trabajo para un hombre de su edad. ¿Qué piensas, Tormenta?, habló en voz alta mientras el caballo pastaba cerca. ¿Crees que debería vender parte del rancho? Con ese dinero podría arreglar el techo que gotea cuando llueve. Tormenta levantó la cabeza y miró a don Héctor con sus ojos profundos. María siempre decía que nunca deberíamos vender ni un metro de tierra, continuó don Héctor, hablando de su esposa fallecida. La tierra queda, Héctor, nosotros nos vamos, me decía. Y tenía razón, como siempre. El viento movió suavemente las ramas del mezquite, creando patrones de luz y sombra sobre el suelo. Don Héctor cerró los ojos un momento, recordando. Habían pasado 15 años desde que María murió, pero a veces sentía como si hubiera sido ayer. La extrañaba todos los días, especialmente en las noches cuando la casa se sentía demasiado grande y vacía. El relincho de Tormenta lo sacó de sus pensamientos. El caballo miraba fijamente hacia el camino principal. Don Héctor se levantó y vio a don Felipe, el herrero del pueblo, acercándose con cautela. «Don Héctor», llamó desde lejos. «¿Está ahí?» «Aquí estoy, Felipe», respondió, caminando hacia la entrada del rancho. «Venga, pero quédese del lado de afuera de la cerca. Ya sabe cómo se pone Tormenta con las visitas». Don Felipe, un hombre fornido de unos 50 años con las manos enormes de quien trabaja el hierro toda la vida, se detuvo a una distancia prudente. Tormenta observaba desde lejos, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. «Le traje las herraduras que me pidió», dijo don Felipe, entregándole un paquete envuelto en tela. «Las hice más ligeras, como usted quería». «Muchas gracias, Felipe, son perfectas», dijo don Héctor después de examinarlas. «¿Cuánto le debo?» «Nada, don Héctor. Usted me ayudó cuando mi hijo estuvo enfermo el mes pasado. Esto apenas comienza a pagar esa deuda». «No hay ninguna deuda, hombre», protestó don Héctor. «Somos amigos desde hace 40 años». Don Felipe miró hacia donde estaba Tormenta. «¿Todavía no deja que nadie se le acerque?» «Solo yo», confirmó don Héctor. «Y así seguirá, me temo». «Es una lástima, un caballo tan hermoso», comentó don Felipe. «Por cierto, vendrá a la feria del pueblo la semana que viene. Todos esperan ver los trucos de Tormenta, como cada año». «Allí estaremos», aseguró don Héctor. «Es la única vez en el año que Tormenta sale del rancho». Después de que don Felipe se marchó, don Héctor regresó a sus tareas. Pasó la tarde errando a Tormenta, un trabajo difícil para sus viejas manos, pero que hacía con paciencia y cariño. El caballo se mantenía completamente quieto durante el proceso, como si entendiera que debía ayudar a su dueño. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, don Héctor entró a su pequeña casa. Las paredes estaban decoradas con viejas fotografías. Don Héctor joven montando en rodeos, él y María el día de su boda, trofeos de competencias, una vida entera resumida en imágenes amarillentas por el tiempo. Preparó una cena sencilla de frijoles, tortillas y un poco de queso. Comió sentado en el porche, mirando cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo. Tormenta descansaba en su corral, visible desde donde estaba don Héctor. «Mañana tenemos que practicar para la feria, Tormenta», le dijo en voz alta.
La gente espera vernos, aunque te tengan miedo. Les mostraremos lo especial que eres. Después de cenar, don Héctor entró a la casa y se sentó en su vieja mecedora. Tomó de la mesa una gastada armónica y comenzó a tocar una suave melodía ranchera. Desde afuera, llegó el suave relincho de tormenta respondiendo a la música. Era su rutina de cada noche. Don Héctor tocaba la armónica y Tormenta escuchaba atentamente. La música llenaba el silencio de la casa vacía, y por un rato, don Héctor no se sentía tan solo. Cuando terminó de tocar, guardó la armónica y miró la fotografía de María que tenía junto a su cama. «Buenas noches, María», dijo en voz baja. «Cuídanos desde allá arriba, como siempre». Apagó la lámpara de aceite y se acostó. A través de la ventana abierta podía escuchar los sonidos nocturnos del rancho, el viento entre los árboles, los grillos cantando y el ocasional relincho suave de Tormenta. Don Héctor cerró los ojos pensando en la feria que se acercaba y en el futuro incierto de su querido caballo. No sabía que muy pronto, la llegada de un niño triste cambiaría sus vidas para siempre. A solo unos kilómetros del rancho El Mezquite, en el centro del pueblo de Santa Rosa, se encontraba la casa hogar Esperanza. Era un edificio antiguo de paredes amarillas y un pequeño jardín donde los niños jugaban durante las tardes. Esa mañana de junio, mientras don Héctor cuidaba de Tormenta, Miguel Flores miraba por la ventana de su habitación con ojos tristes y distantes. «Miguel, es hora del desayuno», dijo doña Carmen Mendoza, la directora de la casa hogar, asomándose a la puerta. «Los demás niños ya están en el comedor». Miguel, un niño delgado de 9 años con cabello negro que caía sobre sus ojos grandes, no respondió. Seguía mirando hacia las montañas que rodeaban Santa Rosa, las mismas montañas donde sus padres habían tenido el accidente 6 meses atrás. «Miguel, hijo», insistió doña Carmen, acercándose con pasos suaves. «Debes comer algo. No has probado casi nada desde ayer». El niño giró lentamente y asintió sin decir palabra. Llevaba puesta una camiseta celeste demasiado grande para él. Era la camiseta de su papá, Antonio Flores, la única cosa que había podido conservar después del accidente. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó doña Carmen mientras caminaban hacia el comedor. Miguel negó con la cabeza. «Hoy empieza la feria anual de Santa Rosa», dijo ella con entusiasmo. «Y vamos a llevar a todos los niños esta tarde. Habrá juegos, música y muchas cosas divertidas». El rostro de Miguel no mostró emoción alguna. Doña Carmen suspiró. Desde que había llegado a la casa hogar Esperanza, Miguel apenas hablaba. Los primeros días ni siquiera comía. Solo se sentaba en un rincón abrazando la camiseta de su padre y llorando en silencio. En el comedor, 20 niños de diferentes edades desayunaban entre risas y conversaciones. Pedro Gómez, un niño alegre de 10 años, saludó a Miguel con la mano. «Miguel, te guardé un lugar», gritó Pedro, señalando una silla vacía a su lado. Miguel se sentó junto a Pedro sin decir nada. Doña Carmen le sirvió un plato con huevos, frijoles y tortillas calientes. El olor era delicioso, pero Miguel solo miraba la comida sin tocarla. «Tienes que comer para crecer fuerte», dijo Pedro, que ya había terminado su plato. «Hoy vamos a la feria y necesitarás energía para jugar». «No quiero ir», murmuró Miguel, tan bajo que casi nadie lo escuchó. «¿Por qué no?», preguntó Pedro sorprendido. «Habrá algodón de azúcar, juegos y hasta un señor con un caballo que hace trucos. Lo vi el año pasado». Al escuchar la palabra caballo, Miguel levantó la mirada. Por un instante sus ojos se iluminaron. «¿Un caballo?», preguntó. «Sí, un caballo negro muy grande», explicó Pedro haciendo gestos con las manos. «Pero todos dicen que es peligroso. El dueño es un señor mayor que vive solo en un rancho fuera del pueblo». Miguel tomó un pedazo de tortilla y empezó a comer lentamente. Doña Carmen, que observaba desde la cocina, sonrió al ver que finalmente probaba algo. Después del desayuno, los niños tuvieron clases en la pequeña escuela que funcionaba dentro de la casa hogar. La maestra, Lucía Torres, intentaba mantener la atención de los pequeños, pero todos estaban emocionados por la feria de la tarde. Miguel se sentó en la última fila y abrió su cuaderno. En vez de copiar las sumas que la maestra escribía en el pizarrón, comenzó a dibujar un caballo. Lo dibujó negro, con una pequeña marca blanca en la frente, igual que Relámpago, el caballo que tenían en su granja antes del accidente. «Ese dibujo está muy bonito, Miguel», dijo la maestra Lucía al pasar junto a su pupitre. «Es un caballo que conoces». Miguel asintió sin hablar. «Se llamaba Relámpago», dijo finalmente con voz apenas audible. «Era de mi papá. También murió en el accidente». La maestra colocó una mano sobre el hombro de Miguel con delicadeza.
Lo siento mucho, dijo con sinceridad. ¿Sabes? A veces dibujar lo que queremos nos ayuda a sentirlo cerca. Puedes seguir dibujando si eso te hace sentir mejor. Durante toda la clase, Miguel continuó dibujando caballos en su cuaderno. Cuando terminó la escuela, todos corrieron a sus habitaciones para prepararse para la feria. En su habitación, que compartía con otros 3 niños, Miguel sacó de debajo de su almohada una fotografía arrugada. En ella aparecía él con sus padres, Antonio y Rosa Flores, frente a su pequeña casa en las afueras de Aguascalientes. Detrás de ellos se veía a relámpago. La fotografía había sido tomada apenas 2 semanas antes del accidente. «Los extraño mucho», susurró Miguel a la imagen, pasando suavemente su dedo sobre las caras sonrientes de sus padres. Pedro entró corriendo a la habitación. «Apúrate, Miguel», exclamó con entusiasmo. «Ya nos vamos a la feria». Miguel guardó cuidadosamente la fotografía bajo la almohada y se puso la camiseta celeste de su padre sobre la que ya llevaba puesta. Aunque hacía calor, nunca salía sin ella. En el patio de la casa hogar, doña Carmen organizaba a los niños en parejas para la caminata hasta la plaza central donde se celebraba la feria. Miguel quedó emparejado con Pedro. «Niños, escuchen con atención», dijo doña Carmen en voz alta. «Vamos a caminar todos juntos hasta la plaza. Nadie debe separarse del grupo. Cuando lleguemos, les daré a cada uno 20 pesos para que puedan comprar algo que les guste. ¿Entendido?» «Sí», respondieron todos los niños a coro, excepto Miguel, que solo asintió con la cabeza. Mientras caminaban por las calles de Santa Rosa, Miguel observaba todo con curiosidad. Desde que llegó a la casa hogar, apenas había salido. Las calles estaban decoradas con banderines de colores y se escuchaba música a lo lejos. La gente caminaba alegre hacia la plaza. Algunos llevaban niños sobre los hombros. «¿Nunca has estado en la feria de Santa Rosa?», preguntó Pedro mientras caminaban. «No», respondió Miguel. «Antes vivíamos lejos de aquí, en una granja pequeña cerca de Aguascalientes». «¿Y tenías muchos animales?», preguntó Pedro con interés. «Algunas gallinas, 2 perros y un caballo», dijo Miguel, y su voz se volvió un poco más animada al hablar de esto. «Mi papá me enseñó a montar cuando tenía 5 años. Decía que yo tenía un don especial con los animales». «¡Guau!», exclamó Pedro impresionado. «Yo nunca he montado un caballo. Me dan miedo porque son muy grandes». «No dan miedo», dijo Miguel con seguridad. «Son animales buenos si los tratas bien. Mi papá siempre decía que los caballos pueden sentir lo que hay en tu corazón». Era la primera vez que doña Carmen, que caminaba cerca de ellos, escuchaba a Miguel hablar tanto. Sonrió al ver que finalmente el niño se estaba abriendo un poco. Cuando llegaron a la plaza central, los ojos de los niños se abrieron con asombro. Todo el lugar estaba lleno de puestos de comida, juegos y artesanías. Había música de mariachis, el olor a comida llenaba el aire y la gente reía y conversaba animadamente. «Niños, permanezcan juntos», recordó doña Carmen mientras repartía las monedas prometidas. «Nos reuniremos aquí mismo en 2 horas, frente a la iglesia. No se alejen demasiado». Pedro tomó la mano de Miguel y lo arrastró hacia un puesto de algodones de azúcar. «Vamos a comprar uno para compartir», dijo entusiasmado. Mientras comían el algodón rosa, caminaron entre los puestos. Miguel seguía callado, pero sus ojos observaban todo con interés. De repente, escucharon la voz de un hombre que gritaba a través de un megáfono. «Vengan todos a ver al caballo más bravo de Zacatecas, el famoso Tormenta y su dueño, don Héctor Ramírez. El espectáculo comenzará en 15 minutos en el ruedo». «Es el caballo del que te hablé», dijo Pedro emocionado. «Vamos a verlo». Siguieron a la multitud hasta un área circular rodeada por vallas de madera. La gente se amontonaba alrededor, pero mantenía cierta distancia. Miguel se abrió paso entre las personas hasta quedar en primera fila, con Pedro justo detrás de él. Desde allí, vieron entrar a un hombre mayor con sombrero de paja y chaleco de cuero, montado sobre un magnífico caballo negro. El animal caminaba con elegancia, pero sus ojos mostraban inquietud ante la multitud. «Ese es don Héctor», susurró una mujer cerca de Miguel. «Y ese caballo negro es Tormenta. Es hermoso, pero muy peligroso. No deja que nadie se le acerque excepto don Héctor». Miguel observaba fascinado. El caballo negro tenía una pequeña marca blanca en forma de estrella en la frente, igual que su relámpago. Don Héctor hizo que Tormenta corriera en círculos, se parara en 2 patas y realizara otros movimientos impresionantes. La gente aplaudía, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado a la valla.
Miguel sentía algo extraño en su pecho, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia el caballo. Sin pensarlo, comenzó a caminar más cerca de la valla. Sus ojos no se apartaban de Tormenta. ¿A dónde vas?, preguntó Pedro, pero Miguel ya no lo escuchaba. En ese momento, el padre Gabriel, el sacerdote de Santa Rosa, se acercó a donde estaban los niños de la casa hogar. «Qué alegría verlos a todos aquí», saludó a doña Carmen. «¿Cómo está el pequeño Miguel?» «Un poco mejor», respondió doña Carmen. «Hoy ha hablado más que en todos estos meses. Creo que la feria le está haciendo bien». «El tiempo sana todas las heridas», dijo el padre Gabriel. «Ese niño ha sufrido mucho. Perdió todo de un día para otro. Su casa, sus padres, incluso su mascota. Es normal que esté triste». «Lo sé», suspiró doña Carmen. «Cada noche lo escucho llorar en silencio. A veces canta una canción muy triste, la misma siempre. Dice que su padre se la enseñó». «Tengo buenas noticias», dijo el padre Gabriel sonriendo. «He estado en contacto con una familia de Monterrey, los Gutiérrez. Están interesados en adoptar a un niño. Les hablé de Miguel y quieren conocerlo. Vendrán la próxima semana». «Eso es maravilloso», exclamó doña Carmen. «Miguel necesita una familia que le dé estabilidad y amor. Espero que conecten bien con él». Mientras conversaban, no notaron que Miguel ya no estaba donde debería. El niño, movido por una fuerza que ni él mismo entendía, había encontrado una pequeña abertura en la valla y se deslizaba silenciosamente hacia el interior del ruedo, donde don Héctor y Tormenta realizaban su espectáculo. Nadie notó al pequeño que se deslizaba entre las tablas de madera. La plaza central de Santa Rosa bullía de actividad. Puestos de comida, juegos y artesanías llenaban cada rincón. La música de un grupo de mariachis se mezclaba con las risas y conversaciones de la gente. Era el primer día de la gran feria anual, el evento más importante para el pequeño pueblo de Zacatecas. Doña Lupita Vázquez, con su colorido delantal y su moño perfectamente armado, atendía su puesto de tamales cerca del ruedo. «Tamales oaxaqueños, veracruzanos y de dulce», pregonaba con su potente voz, «recién salidos de la olla». Mientras servía a sus clientes, doña Lupita observaba el espectáculo de don Héctor y Tormenta. Como todos los años, el viejo jinete mostraba las habilidades de su hermoso caballo negro. La gente aplaudía cada vez que Tormenta se paraba en dos patas o galopaba en círculos perfectos. Javier López, el organizador de la feria, un hombre delgado de 40 años con bigote fino y sombrero de paja nuevo, hablaba por un megáfono desgastado. «Señoras y señores, niños y niñas, disfruten del increíble espectáculo del mejor jinete de Zacatecas y su caballo Tormenta. Pero recuerden mantener distancia. Este caballo solo obedece a don Héctor». La gente se mantenía a una distancia prudente del ruedo. Todos en Santa Rosa conocían la historia de Tormenta, el caballo salvaje que solo permitía que don Héctor lo tocara. Había historias de personas mordidas, pateadas o tiradas al suelo cuando intentaban acercarse al animal. Don Felipe, el herrero, observaba desde una esquina junto a su esposa Margarita. «Cada año lo mismo», comentó a su esposa. «Ese caballo es tan terco como su dueño». «O más», respondió Margarita riendo. «Al menos don Héctor habla con la gente. Ese caballo solo habla a patadas». Nadie había notado que Miguel, el niño silencioso de la casa hogar, se había separado de su grupo. Pedro, su compañero, estaba distraído comprando dulces de tamarindo en un puesto cercano. Doña Carmen contaba a los otros niños, sin percatarse todavía de la ausencia de Miguel. El padre Gabriel seguía conversando con doña Carmen sobre la posible adopción de Miguel. «Los Gutiérrez son buena gente», decía el sacerdote. «Tienen una casa grande en Monterrey y muchos recursos para darle una buena educación». «Eso espero», respondió doña Carmen. «Miguel necesita estabilidad después de todo lo que ha pasado. ¿Dónde está, por cierto? Debería presentarle la idea con calma». Fue en ese momento cuando doña Carmen miró alrededor y no vio a Miguel por ninguna parte. «¿Alguien ha visto a Miguel?», preguntó preocupada a los otros niños. Pedro, que acababa de regresar con su bolsa de dulces, miró hacia el ruedo y palideció. «Allí», gritó señalando, «está entrando al ruedo del caballo». Todas las miradas se dirigieron hacia donde señalaba Pedro. Efectivamente, Miguel había encontrado un pequeño espacio entre las tablas y se deslizaba hacia el interior del ruedo donde don Héctor hacía que Tormenta trotara en círculos. Doña Lupita fue la primera en verlo claramente. «Dios mío», exclamó, dejando caer el tamal que estaba sirviendo. «Hay un niño en el ruedo, don Héctor, cuidado». Su grito alertó a todos. La plaza entera quedó en silencio en cuestión de segundos.
Don Héctor, que estaba de espaldas, giró sobre su montura y vio al pequeño Miguel caminando lentamente hacia el centro del ruedo, directamente hacia Tormenta. «Cuidado, niño», gritó don Héctor. «Quédate quieto, no te acerques más». Tormenta, al notar la presencia del intruso, levantó las orejas y resopló fuertemente. Todos contuvieron la respiración. Normalmente, este era el momento en que el caballo negro comenzaba a patear y a relinchar furiosamente. Doña Carmen intentó entrar al ruedo para rescatar a Miguel, pero Javier López la detuvo. «No entre, señora», dijo con voz tensa. «Si entran más personas, el caballo se pondrá más nervioso». El padre Gabriel comenzó a rezar en voz baja, mientras Pedro gritaba: «Miguel, sal de ahí, ese caballo es peligroso». Pero Miguel no parecía asustado. Caminaba despacio, con una expresión tranquila, como si estuviera en un trance. Sus ojos no se apartaban de Tormenta. Don Héctor, sorprendentemente, no hizo nada para detenerlo. Algo en la manera en que el niño se acercaba, sin miedo pero con respeto, le recordaba a sí mismo cuando era joven. La plaza entera contuvo la respiración cuando Miguel llegó a menos de 3 metros de Tormenta. El caballo negro miraba fijamente al niño con sus grandes ojos oscuros. Su cuerpo estaba tenso, pero no retrocedía ni mostraba signos de querer atacar. «No puede ser», murmuró don Felipe. Nunca había visto a Tormenta tan tranquilo con un extraño. Miguel se detuvo a 2 pasos del caballo. Lentamente, levantó su mano derecha, manteniéndola abierta con la palma hacia arriba, exactamente como su padre le había enseñado años atrás cuando le presentó a Relámpago. «Hola, Tormenta», dijo Miguel con voz suave pero clara. «Eres muy bonito». Un murmullo recorrió la plaza. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Tormenta, el caballo que había mordido al veterinario 3 veces y había tirado al suelo al entrenador más famoso de Jalisco, estaba completamente quieto, observando a un niño de 9 años como si estuviera hipnotizado. Don Héctor desmontó despacio, sin hacer movimientos bruscos, se acercó a Miguel, manteniendo una mano sobre el cuello de Tormenta para calmarlo. «¿Cómo te llamas, niño?», preguntó en voz baja. «Miguel Flores», respondió sin apartar la mirada del caballo. Tenía un caballo parecido, se llamaba Relámpago. Tormenta dio un paso adelante, acercándose más a Miguel. Todos en la plaza contuvieron el aliento. Don Héctor se preparó para intervenir si el caballo intentaba algo, pero para su sorpresa, Tormenta bajó suavemente su cabeza hasta que su nariz tocó la palma extendida de Miguel. Un suspiro colectivo recorrió la plaza. «Increíble», susurró doña Lupita. «Ese caballo nunca ha dejado que nadie lo toque excepto don Héctor». Miguel sonrió por primera vez desde que llegó a Santa Rosa, una sonrisa pequeña pero genuina que transformó su rostro triste. «Mi papá tenía un caballo igual», dijo con lágrimas formándose en sus ojos. Se llamaba Relámpago y le cantaba una canción todas las noches para que durmiera tranquilo. Y entonces Miguel comenzó a cantar. Su voz era suave y clara, ligeramente temblorosa por la emoción. Era una antigua canción ranchera, de esas que pasan de padres a hijos en los campos mexicanos. Caballo negro de crin al viento, galopa libre bajo el firmamento. No tengas miedo, yo te protejo, somos amigos, es mi deseo. Mientras cantaba, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero seguía sonriendo. Tormenta cerró los ojos, completamente tranquilo, como si la canción despertara algún recuerdo lejano en su memoria animal. Don Héctor observaba asombrado. En 3 años nunca había visto a Tormenta tan en paz con un extraño. Era como si el niño y el caballo compartieran algún tipo de conexión invisible. Doña Carmen, ya más tranquila al ver que Miguel no corría peligro, se acercó lentamente a la valla. «Miguel, cariño», llamó con voz suave. «Es hora de regresar con el grupo». Pero Miguel parecía no escuchar. Seguía cantando mientras acariciaba suavemente la cabeza de Tormenta. Don Héctor se acercó a la valla donde estaba doña Carmen. «¿Es uno de sus niños?», preguntó. «Sí», respondió ella. «Está en la casa hogar desde hace 6 meses. Sus padres murieron en un accidente. Apenas habla con nadie. Esta es la primera vez que lo veo sonreír». Don Héctor miró nuevamente a Miguel y a Tormenta, pensativo. «Hay algo especial en ese niño», dijo. «Tormenta nunca ha aceptado a nadie más que a mí desde que lo rescaté hace 3 años». El padre Gabriel se unió a la conversación. «Quizás sea la inocencia de los niños», sugirió. «O tal vez ese pequeño tiene un don especial con los animales». Javier López, viendo que la situación estaba bajo control y que la gente comenzaba a dispersarse, decidió continuar con el programa de la feria. «Señoras y señores»,
anunció por el megáfono. A continuación, el concurso de baile en la tarima principal. Los mariachis esperan a los valientes que quieran mostrar sus pasos. Poco a poco, la gente se dirigió hacia otros puestos y atracciones, aunque muchos seguían comentando el increíble acontecimiento que acababan de presenciar. Don Héctor se acercó nuevamente a Miguel, que ahora estaba en silencio, simplemente acariciando a Tormenta. ¿Te gustan los caballos, Miguel?, preguntó con amabilidad. Sí, señor, respondió el niño. Mi papá me enseñó a montarlos cuando era pequeño. Pues parece que le caes muy bien a Tormenta, dijo don Héctor sonriendo. Y eso no es fácil de conseguir. Miguel sonrió nuevamente, esta vez un poco más amplio. Si quieres, puedes venir a visitar a Tormenta a mi rancho cualquier día, ofreció don Héctor. Se llama El Mezquite y está a las afueras del pueblo. Siempre eres bienvenido. Los ojos de Miguel se iluminaron. ¿De verdad puedo ir?, preguntó con entusiasmo. Claro que sí, afirmó don Héctor, pero tendrás que pedirle permiso a doña Carmen primero. Miguel miró a doña Carmen con ojos suplicantes. Ella no pudo resistir esa mirada, la primera vez que veía verdadera emoción en el rostro del niño desde que llegó a la casa hogar. Podemos arreglarlo, dijo doña Carmen. Quizás después de la escuela, algunas tardes. Miguel volvió a mirar a Tormenta y le dio un último abrazo antes de salir del ruedo. Vendré a verte pronto, le susurró al caballo. Mientras Miguel regresaba con el grupo de niños de la casa hogar, Pedro lo bombardeaba con preguntas. ¿No tenías miedo? ¿Cómo sabías que el caballo no te haría daño? ¿Es verdad que tenías un caballo antes? Miguel, por primera vez, respondía con entusiasmo, contándole a Pedro sobre Relámpago y cómo su padre le había enseñado a tratar a los caballos con respeto y cariño. Doña Carmen y el padre Gabriel observaban la transformación de Miguel con alegría y asombro. Es increíble lo que un animal puede hacer por el alma de un niño, comentó el padre Gabriel. Espero que esto lo ayude a abrirse más, dijo doña Carmen, especialmente con la familia Gutiérrez, llegando pronto para conocerlo. Desde el ruedo, don Héctor observaba a Miguel mientras se alejaba con los otros niños. Algo en ese pequeño le resultaba familiar, como si lo conociera de toda la vida. Tormenta relinchó suavemente, como si compartiera los pensamientos de su dueño. Lo sé, amigo, dijo don Héctor acariciando el cuello del caballo. Ese niño es especial, muy especial. La feria continuó con su alegre bullicio, pero para Miguel, don Héctor y Tormenta, algo importante había cambiado ese día en Santa Rosa. La mañana después de la feria, Miguel despertó antes que los demás niños de la casa hogar. Por primera vez en 6 meses, saltó de la cama con energía. Se vistió rápidamente, poniéndose su inseparable camiseta celeste sobre otra más pequeña, y corrió al comedor donde doña Carmen preparaba el desayuno. «Buenos días, Miguel», dijo doña Carmen sorprendida al verlo tan temprano y, más aún, con una pequeña sonrisa en el rostro. ¿Has dormido bien? Sí, doña Carmen, respondió mientras se sentaba a la mesa. ¿Cuándo puedo ir a ver a Tormenta? Doña Carmen sonrió mientras servía leche caliente en un vaso para él. Primero debes ir a la escuela, dijo con voz firme pero amable. Después, si terminas todas tus tareas, te llevaré al rancho de don Héctor esta tarde. Miguel asintió y comenzó a comer su desayuno con entusiasmo. Pedro entró al comedor bostezando y se sorprendió al ver a Miguel ya sentado. ¿Qué te pasó?, preguntó Pedro sentándose junto a él. Nunca te levantas temprano. Hoy voy a visitar a Tormenta, respondió Miguel con la boca llena de pan. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Pedro. Nunca he estado tan cerca de un caballo. Miguel miró a doña Carmen con ojos interrogantes. Por supuesto, respondió ella. Si don Héctor está de acuerdo, Pedro puede acompañarte. Durante las clases de esa mañana, la maestra Lucía notó un cambio significativo en Miguel. Por primera vez desde su llegada, el niño levantaba la mano para responder preguntas y hasta sonreía ocasionalmente. En su cuaderno, entre los ejercicios de matemáticas, había dibujado un caballo negro con una estrella blanca en la frente. Cuando las clases terminaron al mediodía, Miguel fue el primero en entregar sus tareas completas. Esperó impaciente en el patio mientras doña Carmen terminaba sus obligaciones administrativas. A las 3 de la tarde, doña Carmen, Miguel y Pedro caminaban por el camino de tierra que llevaba al rancho El Mezquite. El día estaba claro, con el sol brillando sobre los campos de Zacatecas y las montañas a lo lejos. ¿Crees que Tormenta me recuerde?, preguntó Miguel con un toque de preocupación en su voz. Estoy segura que sí, respondió doña Carmen.
Los animales tienen muy buena memoria, especialmente para las personas que los tratan bien. Cuando llegaron a la entrada del rancho, don Héctor estaba reparando una sección de la cerca. Al verlos, dejó su martillo y se acercó con una sonrisa bajo su espeso bigote blanco. «Bienvenidos», exclamó quitándose el sombrero en señal de respeto. «Me alegra que hayas venido, Miguel». «Gracias por invitarnos, don Héctor», dijo doña Carmen. «Miguel no ha hablado de otra cosa desde ayer. Espero que no sea una molestia que Pedro también haya venido». «Para nada», respondió don Héctor. «Todos los amigos de Miguel son bienvenidos, aunque les advierto que Tormenta puede no ser tan amigable con todos». Miguel miraba ansioso hacia los corrales. «¿Dónde está Tormenta?», preguntó. «Está en el corral grande, detrás del granero», señaló don Héctor. «Ven, te llevaré con él». Mientras caminaban, don Héctor explicaba a los niños cómo funcionaba su rancho. «Aquí tengo 6 caballos, pero Tormenta es especial», dijo. «Los demás son más mansos y los uso para dar paseos o trabajar en el campo». Al llegar al corral vieron a Tormenta pastando tranquilamente. Cuando el caballo negro levantó la cabeza y vio a Miguel, relinchó suavemente y trotó hacia la cerca. «Mira eso», murmuró don Héctor asombrado. Nunca lo había visto acercarse así a nadie. Miguel se acercó a la cerca y extendió su mano. Tormenta bajó su cabeza y tocó la palma del niño con su nariz. Pedro observaba desde una distancia prudente, con los ojos muy abiertos. «¿Puedo entrar al corral?», preguntó Miguel a don Héctor. «Claro que sí», respondió el anciano abriendo la puerta del corral. «Pero Pedro y doña Carmen deberían quedarse fuera por ahora. No queremos confundir a Tormenta con demasiada gente nueva». Miguel entró lentamente al corral. Tormenta se mantuvo quieto, mirándolo con sus grandes ojos oscuros. Cuando el niño estuvo cerca, el caballo bajó su cabeza para que Miguel pudiera acariciarlo. «Le caes bien», dijo don Héctor con voz suave. «Es como si se conocieran de toda la vida». «Relámpago era igual», respondió Miguel mientras acariciaba el cuello de Tormenta. «También era negro con una mancha blanca aquí, pero más pequeña». Don Héctor se acercó despacio. «¿Quieres aprender a cuidar de él?», preguntó. Los ojos de Miguel se iluminaron. «Sí, por favor». Durante la siguiente hora, don Héctor enseñó a Miguel cómo cepillar a Tormenta, limpiar sus cascos y revisarlos para asegurarse de que estuvieran en buen estado. El niño escuchaba con atención y seguía cada instrucción con precisión, demostrando que ya tenía experiencia en el cuidado de caballos. Doña Carmen observaba desde fuera del corral, maravillada por el cambio en Miguel. El niño silencioso y triste ahora sonreía y hablaba animadamente. «Es increíble», comentó a don Héctor cuando éste se acercó a la valla. «Nunca lo había visto así desde que llegó a la casa hogar». «Los caballos tienen ese efecto en algunas personas», respondió don Héctor. «Especialmente en quienes han sufrido mucho. A veces es más fácil confiar en un animal que en las personas». Mientras tanto, Pedro había ganado suficiente confianza para acercarse más a la cerca. Tormenta lo notó y movió las orejas, alerta. «No te asustes, Pedro», dijo Miguel sin dejar de cepillar a Tormenta. «Solo acércate despacio y no hagas movimientos rápidos». Pedro obedeció, acercándose lentamente a la cerca. Tormenta lo observaba con cautela, pero no mostraba signos de agresividad. «¿Puedo tocarlo?», preguntó Pedro con voz temblorosa. «Todavía no», respondió don Héctor. «Deja que se acostumbre a tu presencia primero, quizás en tu próxima visita». Cuando terminaron de cepillar a Tormenta, don Héctor miró a Miguel con una sonrisa. «¿Te gustaría montarlo?». Miguel asintió entusiasmado, mientras Pedro exclamaba desde fuera. «Cuidado, Miguel, es muy grande». Don Héctor trajo una silla de montar pequeña, que guardaba desde hacía años cuando enseñaba a los niños del pueblo a montar. «Esta silla era de mi sobrino cuando era pequeño», explicó mientras la colocaba sobre Tormenta. «Creo que te quedará bien». Con cuidado, ayudó a Miguel a subir. Tormenta se mantuvo perfectamente quieto, como si entendiera la importancia del momento. «Agárrate bien de las riendas», indicó don Héctor. «No tires demasiado fuerte, solo lo suficiente para que sienta tu dirección». Miguel se sentó derecho en la silla, con una confianza natural que sorprendió a todos. Don Héctor soltó las riendas y dio un paso atrás. Tormenta comenzó a caminar lentamente alrededor del corral, siguiendo los suaves comandos de Miguel. «Está cabalgando solo», exclamó Pedro emocionado. «Mire, doña Carmen». Doña Carmen sonreía con lágrimas en los ojos. Hacía tanto tiempo que no veía feliz a Miguel. «Lo haces muy bien», dijo don Héctor.
Se nota que ya has montado antes. Mi papá me enseñó cuando tenía 5 años, respondió Miguel mientras guiaba a Tormenta en un círculo perfecto. Decía que tenía talento natural. Después de dar varias vueltas al corral, don Héctor ayudó a Miguel a desmontar. El niño abrazó el cuello de Tormenta con cariño. «Gracias por dejarme montarte», le susurró al caballo. Doña Carmen miró su reloj y suspiró. «Es hora de volver, niños. Pronto será la hora de la cena en la casa hogar». Miguel miró a don Héctor con esperanza en los ojos. «¿Puedo volver mañana?» Don Héctor miró a doña Carmen, quien asintió con una sonrisa. «Puedes venir todas las tardes después de la escuela, si terminas tus tareas», dijo ella. «Pero solo por 1 hora, tienes que estar de vuelta para la cena. Y yo necesito un ayudante para cuidar de Tormenta», añadió don Héctor. «Estas manos viejas ya no son tan ágiles como antes». Mientras caminaban de regreso a la casa hogar, Miguel contaba animadamente a Pedro todos los detalles sobre montar a caballo. Doña Carmen caminaba un poco atrás, conversando con don Héctor. «No sé cómo agradecerle», dijo ella. «Este es el primer día desde el accidente que veo a Miguel realmente feliz». «No hay nada que agradecer», respondió don Héctor. «Ese niño tiene algo especial. Ha conectado con Tormenta de una manera que nunca vi antes». «Miguel perdió todo», dijo doña Carmen con tristeza. «Sus padres, su hogar, incluso su caballo. Ha sido muy duro para él. Los caballos saben cuando alguien ha sufrido», comentó don Héctor. «Quizás Tormenta ve en Miguel algo que nosotros no podemos ver». Antes de despedirse en la entrada de la casa hogar, don Héctor se arrodilló para hablar con Miguel. «Te espero mañana, muchacho», dijo poniendo una mano sobre el hombro del niño. «Tormenta también te esperará». Miguel sonrió y asintió. «Gracias, don Héctor. Estaré allí después de la escuela». Esa noche, por primera vez en meses, Miguel durmió sin pesadillas. En sus sueños cabalgaba sobre Tormenta por campos abiertos, libre como el viento. Durante las semanas siguientes, Miguel visitó el rancho El Mezquite todos los días. Don Héctor le enseñó todo sobre los caballos, cómo alimentarlos correctamente, cómo colocar la silla de montar, incluso cómo detectar si un caballo estaba enfermo observando sus ojos y su comportamiento. Poco a poco, Miguel comenzó a abrirse. Le contó a don Héctor sobre su vida en la pequeña granja cerca de Aguascalientes, sobre sus padres Antonio y Rosa, y sobre su querido caballo Relámpago. Don Héctor, a su vez, compartió historias de su juventud como jinete de rodeo y de su vida con María, su esposa fallecida. Un mes después del primer encuentro en la feria, don Héctor y Miguel estaban sentados bajo la sombra del viejo mezquite que daba nombre al rancho. Tormenta pastaba tranquilamente cerca. «Has aprendido rápido, Miguel», dijo don Héctor con orgullo. «Ahora Tormenta te obedece incluso mejor que a mí». Miguel sonrió, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó don Héctor. «Nada», respondió Miguel mirando hacia el horizonte. «Es solo que me recuerda mucho a antes, a cuando estaba con mis padres». Don Héctor asintió, comprendiendo el dolor del niño. «El recuerdo de las personas que amamos siempre está con nosotros», dijo suavemente. «Mi María se fue hace 15 años, pero todavía hablo con ella todos los días». Miguel miró al anciano con curiosidad. «¿De verdad?». «Claro», sonrió don Héctor. «No con palabras que otros puedan oír, pero en mi corazón, sí. Creo que ella me escucha». Un ruido de motor interrumpió su conversación. Una camioneta lujosa, negra y brillante, se detenía frente a la entrada del rancho. Un hombre alto y elegante, de unos 40 años, bajó del vehículo y se ajustó un sombrero vaquero que parecía nunca haber visto el sol. «¿Quién es?», preguntó Miguel. Don Héctor entrecerró los ojos para ver mejor. «No lo conozco», respondió, «pero por su aspecto, no es de por aquí». El hombre caminó con paso decidido hacia ellos, observando todo a su alrededor con mirada evaluadora. Al llegar, se quitó los lentes oscuros y sonrió mostrando dientes perfectamente blancos. «Buenas tardes», dijo con voz fuerte. «¿Es usted don Héctor Ramírez?». «El mismo», respondió don Héctor levantándose lentamente. «¿En qué puedo ayudarle?». «Mi nombre es Ricardo Montes», se presentó extendiendo su mano. «Vengo de Guadalajara. Me han hablado mucho de su caballo negro, el famoso Tormenta». Don Héctor estrechó la mano de Ricardo Montes con cierta desconfianza. Miguel observaba al recién llegado sin moverse de su lugar junto a Tormenta. «¿Y qué le han dicho exactamente sobre mi caballo?», preguntó don Héctor.
Ricardo Montes sonrió mientras miraba con admiración a Tormenta, que pastaba tranquilamente a unos metros de distancia. Todo el mundo en Guadalajara habla de un caballo negro extraordinario en Santa Rosa, un animal tan bravo que solo su dueño puede tocarlo, respondió Ricardo. Vine a la feria hace un mes, pero tuve que marcharme antes de su presentación. Sin embargo, me contaron algo increíble, que un niño logró acercarse a él sin peligro. Ricardo miró a Miguel con curiosidad. Supongo que tú eres ese niño. Miguel asintió sin decir palabra, instintivamente acercándose más a Tormenta. ¿Y qué busca exactamente, señor Montes?, preguntó don Héctor cruzando los brazos. Soy coleccionista de caballos finos, explicó Ricardo. Tengo un rancho a las afueras de Guadalajara con más de 20 ejemplares de las mejores razas, pero ninguno como su Tormenta. Quisiera comprarlo. Don Héctor frunció el ceño. Tormenta no está en venta. Ricardo Montes no pareció sorprenderse por la respuesta. Sacó un pañuelo blanco del bolsillo de su camisa y se limpió el sudor de la frente. Entiendo su apego al animal, don Héctor, pero le ofrezco 100,000 pesos por él. Es una cantidad más que generosa. Miguel abrió los ojos con sorpresa. Nunca había escuchado hablar de tanto dinero. Don Héctor, sin embargo, no pareció impresionarse. Como le dije, Tormenta no está en venta, repitió con firmeza. Ni por 100,000 ni por 1,000,000. Este caballo es especial. Ricardo miró alrededor del rancho con ojos evaluadores. Notó el techo del granero que necesitaba reparaciones, la cerca rota en algunas partes y la vieja casa que pedía a gritos una nueva capa de pintura. Don Héctor, con ese dinero podría arreglar todo su rancho y todavía le sobraría para vivir cómodamente, insistió Ricardo. Piénselo bien, no es solo por el caballo, es por su futuro. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Miguel miraba a don Héctor con preocupación, mientras Tormenta se acercaba como si sintiera la tensión del momento. Le agradezco su oferta, señor Montes, dijo finalmente don Héctor, pero mi respuesta sigue siendo no. Ricardo asintió lentamente, sin perder su sonrisa. Entiendo, no quiero presionarlo, dijo sacando una tarjeta del bolsillo de su chaqueta. Aquí tiene mi número. Si cambia de opinión, llámeme. Mi oferta sigue en pie. De hecho, podría aumentarla a 150,000. Don Héctor tomó la tarjeta más por cortesía que por interés. Ricardo se despidió con un apretón de manos y caminó de regreso a su lujosa camioneta. Antes de subir, miró una vez más a Tormenta con deseo evidente en sus ojos. Volveré en una semana, don Héctor, dijo. Piénselo bien. Cuando la camioneta desapareció en el camino polvoriento, Miguel se acercó a don Héctor. ¿De verdad le ofreció tanto dinero por Tormenta?, preguntó con voz preocupada. Sí, respondió don Héctor guardando la tarjeta en el bolsillo de su chaleco. Pero Tormenta no tiene precio, muchacho. Miguel sonrió aliviado y abrazó el cuello del caballo, que respondió con un suave relincho. ¿Puedo seguir viniendo a verlo?, preguntó. Claro que sí, respondió don Héctor revolviéndole el cabello. Tormenta te espera todos los días. Durante las siguientes semanas, la visita diaria de Miguel al rancho El Mezquite se convirtió en una rutina que todos respetaban. Cada tarde, después de terminar sus tareas escolares, el niño corría por el camino que llevaba al rancho. Don Héctor siempre lo esperaba en la entrada, con una sonrisa bajo su espeso bigote blanco. «Ya llegué», gritaba Miguel mientras entraba corriendo al rancho. «Justo a tiempo», respondía don Héctor. Tormenta ya estaba mirando hacia el camino esperándote. Era cierto, el caballo negro parecía tener un reloj interno que le avisaba cuándo era hora de la visita de Miguel. Siempre se acercaba a la cerca del corral y relinchaba suavemente cuando veía al niño acercarse. Con cada visita, Miguel aprendía algo nuevo. Don Héctor le enseñaba con paciencia todos los secretos sobre el cuidado de los caballos que había acumulado en sus 70 años de vida. Nunca te acerques a un caballo por detrás sin avisarle primero, le explicó un día. Podrías asustarlo y recibir una patada. Mi papá me enseñó eso, dijo Miguel mientras cepillaba el lomo de Tormenta. También me dijo que hay que hablarle siempre con voz suave. Tu padre era un hombre sabio, asintió don Héctor. Los caballos pueden sentir cuando estamos nerviosos o asustados. Cada día, Miguel montaba a Tormenta por más tiempo. Primero fueron pequeños paseos alrededor del corral. Luego, don Héctor les permitió dar vueltas por todo el rancho. Finalmente, un día especial, salieron juntos a recorrer los alrededores de Santa Rosa. ¿Estás seguro que estamos listos?, preguntó Miguel, emocionado pero nervioso, mientras don Héctor ajustaba la silla de montar sobre Tormenta.
Más que listos, respondió el anciano. Tormenta confía en ti completamente, y tú ya montas como un verdadero jinete. Ese día montaron juntos, don Héctor en su yegua marrón llamada Luna, y Miguel sobre Tormenta. Recorrieron campos, pequeños arroyos y colinas desde donde podían ver todo Santa Rosa. ¿Cómo encontraste a Tormenta, don Héctor?, preguntó Miguel mientras descansaban bajo un árbol. Fue durante una tormenta terrible, hace 3 años, explicó don Héctor. Estaba revisando que mis animales estuvieran a salvo cuando escuché relinchos desesperados en las montañas. Salí a buscar y encontré a Tormenta atrapado entre unas rocas, herido y asustado. Tenía una pata lastimada y estaba tan flaco que podía contar sus costillas. ¿Quién lo lastimaría así?, preguntó Miguel con tristeza. No lo sé, muchacho, respondió don Héctor, pero alguien lo trató muy mal. Por eso no confía en las personas, excepto en ti. A medida que pasaba el tiempo, la conexión entre Miguel y Tormenta se hacía más fuerte. El caballo respondía a las órdenes del niño, incluso antes de que las pronunciara, como si pudiera leer sus pensamientos. Don Héctor observaba esta relación con una mezcla de asombro y alegría. Una tarde, mientras Miguel limpiaba los cascos de Tormenta, doña Lupita apareció en la entrada del rancho con una canasta llena de tamales. «Buenas tardes», saludó con su voz fuerte y alegre. «Traje tamales para los 3 hombres más guapos de Santa Rosa». Miguel corrió a recibirla con una sonrisa. Don Héctor se quitó el sombrero en señal de respeto. «Lupita, siempre tan generosa», dijo invitándola a sentarse bajo el mezquite. «Justo teníamos hambre». «¿Cómo está mi jinete favorito?», preguntó doña Lupita a Miguel mientras le entregaba un tamal caliente. «Muy bien», respondió el niño con la boca llena. «Hoy Tormenta y yo saltamos una cerca pequeña. Don Héctor dice que pronto podré participar en la competencia juvenil de Santa Rosa». «Esas son excelentes noticias», exclamó doña Lupita. «Todo el pueblo habla de cómo has domado a ese caballo». «Yo no lo domé», corrigió Miguel seriamente. «Somos amigos». Doña Lupita sonrió y miró a don Héctor, quien asintió con orgullo. «El muchacho tiene razón», dijo el anciano. «No se trata de domar, sino de entender». Mientras comían los deliciosos tamales, doña Lupita comentó las novedades del pueblo. Era la fuente de información más confiable de Santa Rosa. «¿Saben quién estuvo preguntando por ustedes en mi puesto?», dijo bajando la voz como si contara un secreto. «Ese hombre rico de Guadalajara, el señor Montes, quería saber todo sobre Tormenta y sobre ti, Miguel». Don Héctor frunció el ceño. «Ya ha pasado casi un mes desde su visita. Pensé que ya habría desistido». «Pues parece que no», respondió doña Lupita. «Me dijo que volverá pronto con una oferta que no podrás rechazar». Esas fueron sus palabras exactas. Miguel dejó de comer. La idea de que alguien pudiera llevarse a Tormenta lo llenaba de angustia. «¿No va a venderlo, verdad, don Héctor?», preguntó con voz temblorosa. Don Héctor miró al niño y luego a Tormenta, que pastaba tranquilamente cerca. «No te preocupes, muchacho», dijo finalmente. «Tormenta se queda con nosotros». Pero esa noche, después de que Miguel regresara a la casa hogar, don Héctor se sentó en su viejo sillón mirando la tarjeta de Ricardo Montes. El techo de su casa había comenzado a gotear en 3 lugares diferentes durante la última lluvia. El dinero que ganaba vendiendo leche y huevos en el pueblo apenas alcanzaba para comida. Además, su espalda le dolía cada día más, haciéndole difícil realizar las tareas diarias del rancho. 150,000 pesos cambiarían su vida. Podría reparar el rancho, pagar las medicinas que necesitaba y vivir sin preocupaciones por primera vez en muchos años. Pero al pensar en la cara de Miguel si vendiera a Tormenta, sentía un dolor en el pecho peor que cualquier dolor físico. Mientras reflexionaba, escuchó un suave relincho desde el corral. Tormenta parecía inquieto, como si pudiera sentir sus pensamientos. Don Héctor guardó la tarjeta nuevamente en su bolsillo y salió al porche. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno de Zacatecas. «¿Qué debo hacer, María?», preguntó en voz alta, hablando con su esposa fallecida como lo hacía cada noche. «El niño ama a ese caballo tanto como yo, pero el dinero nos ayudaría mucho». Solo el suave viento de la noche le respondió, moviendo las ramas del viejo mezquite. A la mañana siguiente, un domingo, don Héctor se preparaba para ir a misa cuando escuchó un auto detenerse frente a su rancho. Era el padre Gabriel, quien ocasionalmente lo visitaba para conversar. «Buenos días, don Héctor»,
saludó el sacerdote con una sonrisa amable. ¿Puedo acompañarlo a la iglesia? Por supuesto, padre, respondió don Héctor. Pero es raro verlo venir hasta aquí. ¿Sucede algo? El padre Gabriel suspiró mientras ambos caminaban hacia su pequeño auto. Quería hablar con usted sobre Miguel, dijo con voz seria. Ha habido novedades importantes en la casa hogar. Don Héctor sintió un repentino temor. ¿Le pasó algo al muchacho? No, nada malo, aseguró el sacerdote. Pero una familia de Monterrey, los señores Gutiérrez, vendrán la próxima semana para conocerlo. Están interesados en adoptarlo. Don Héctor se detuvo en seco. ¿Adoptarlo? ¿Llevárselo de Santa Rosa? Así es, confirmó el padre Gabriel. Es una buena familia, con recursos. Podrían darle una vida estable, educación, oportunidades. Pero, ¿y Tormenta?, preguntó don Héctor. Esos dos son inseparables ahora. El padre Gabriel puso una mano en el hombro del anciano. Lo sé, don Héctor, por eso quería hablar con usted primero. Miguel ha mejorado mucho desde que comenzó a visitar su rancho. Sonríe, habla, participa en la escuela. Es un niño diferente, pero también necesita una familia. Don Héctor asintió lentamente, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Miguel ya lo sabe. Doña Carmen se lo dirá hoy, respondió el sacerdote. Pensé que usted debería saberlo antes para estar preparado cuando Miguel venga mañana. Seguramente querrá hablar de esto con usted. Mientras subían al auto para ir a la iglesia, don Héctor miró hacia el corral donde Tormenta observaba, como si entendiera que algo importante estaba sucediendo. En ese momento, el viejo jinete supo que las vidas de todos estaban a punto de cambiar para siempre. La misa dominical en la pequeña iglesia de Santa Rosa transcurrió como siempre, pero don Héctor no pudo concentrarse en las palabras del padre Gabriel. Su mente estaba dividida entre la noticia de la posible adopción de Miguel y la oferta de Ricardo Montes por Tormenta. Dos problemas que parecían llegar al mismo tiempo para complicar su vida tranquila. Al regresar al rancho, don Héctor se sentó en el porche con una taza de café, observando a Tormenta en el corral. El caballo parecía inquieto, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», murmuró don Héctor. El lunes por la tarde, don Héctor esperaba la visita de Miguel con cierta ansiedad. Cuando vio al niño caminando por el sendero que llevaba al rancho, notó de inmediato que algo andaba mal. Miguel no venía corriendo como siempre. Caminaba despacio, con la cabeza agachada y las manos en los bolsillos. «Buenas tardes, muchacho», saludó don Héctor intentando sonar alegre. «Tormenta te ha estado esperando». Miguel levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Ya lo sabe, ¿verdad?», preguntó el niño. «Sobre la familia que quiere llevarme a Monterrey». Don Héctor asintió lentamente. «El padre Gabriel me lo contó ayer», respondió con honestidad. «¿Quieres hablar sobre eso?». Miguel caminó hasta el corral donde Tormenta ya se acercaba a la cerca, reconociendo su presencia. El niño acarició el hocico del caballo mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. «No quiero irme, don Héctor», dijo con voz quebrada. «No quiero dejar a Tormenta, ni a usted, ni a Santa Rosa». Don Héctor se acercó y puso una mano sobre el hombro de Miguel. «¿Qué te dijo exactamente doña Carmen?», preguntó con suavidad. «Que los señores Gutiérrez vendrán el domingo para conocerme», respondió Miguel secándose las lágrimas con la manga de su camiseta celeste. «Dice que son buenos y que tienen una casa grande en Monterrey, pero está muy lejos de aquí. No podría venir a ver a Tormenta». El caballo negro resopló suavemente, como si entendiera la conversación. Miguel lo abrazó por el cuello. «Sé que necesitas una familia, muchacho», dijo don Héctor con voz pausada. «Todos los niños la necesitan». «Pero yo ya tengo una familia», protestó Miguel. «Ustedes son mi familia ahora. Usted, Tormenta, doña Carmen, Pedro, doña Lupita. No necesito ir con gente que ni conozco». Don Héctor sintió un nudo en la garganta. Él también se había encariñado profundamente con Miguel en estos meses. Verlo cada tarde era ahora parte esencial de su vida. El rancho se sentía vivo de nuevo gracias al niño. «¿Y si no les caigo bien?», continuó Miguel. «¿Y si ellos no me gustan? Doña Carmen dice que si todo sale bien, me iría con ellos en una semana». «Una semana».
repitió don Héctor, sintiendo el peso de esas palabras. Durante la siguiente hora, don Héctor intentó animar a Miguel enseñándole a poner herraduras nuevas a Tormenta. El trabajo manual siempre había sido un buen remedio para las preocupaciones. Poco a poco, el niño recuperó algo de su entusiasmo habitual, especialmente cuando montaron juntos hasta el arroyo cercano. «Si me voy a Monterrey», dijo Miguel mientras regresaban al rancho, «cuidará bien a Tormenta». «Con mi vida», prometió don Héctor. «Pero todavía no sabemos qué pasará, muchacho. Primero tienes que conocer a esa familia». Al atardecer, cuando Miguel debía regresar a la casa hogar, ambos escucharon el motor de un vehículo acercándose. Era la lujosa camioneta negra de Ricardo Montes. «Vaya, parece que tenemos visita», murmuró don Héctor. Y justo ahora, Ricardo Montes bajó del vehículo vestido con un traje elegante, demasiado formal para el ambiente rural de Santa Rosa. Caminó hacia ellos con una sonrisa brillante. «Buenas tardes, don Héctor», saludó quitándose el sombrero. «Y hola de nuevo, Miguel. Me alegra encontrarlos juntos». «Señor Montes», respondió don Héctor con tono neutro. «No esperaba verlo tan pronto». Ricardo miró hacia Tormenta, que observaba desde el corral con las orejas erguidas en señal de alerta. «Le dije que volvería con una mejor oferta», dijo Ricardo sacando un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Y soy hombre de palabra». Don Héctor tomó el sobre sin abrirlo. «Ya le dije que Tormenta no está en venta», repitió. «Por favor, al menos mire lo que le ofrezco», insistió Ricardo. «Son 200,000 pesos, don Héctor, en efectivo». Miguel abrió los ojos con sorpresa. Era aún más dinero que la vez anterior. Don Héctor también pareció impresionado, pero mantuvo su expresión firme. «Es muy generoso, señor Montes, pero mi respuesta sigue siendo la misma». Ricardo suspiró y miró alrededor del rancho, notando cada detalle que necesitaba reparación. «Don Héctor, seamos prácticos», dijo en tono confidencial. «Usted ya no es un hombre joven, este rancho necesita mucho trabajo. Con ese dinero podría vivir cómodamente el resto de su vida. Incluso podría comprar varios caballos jóvenes para reemplazar a Tormenta». «Nadie puede reemplazar a Tormenta», intervino Miguel con voz firme, sorprendiendo a los dos adultos. «Es especial». Ricardo miró al niño con cierta irritación, pero rápidamente recuperó su sonrisa. «Todos los caballos son especiales a su manera, Miguel», dijo condescendiente. «Pero los adultos debemos tomar decisiones prácticas. Don Héctor entiende eso, ¿verdad?» Don Héctor miró el sobre en su mano. 200,000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Podría arreglar el rancho, comprar medicinas para su dolor de espalda e incluso tener suficiente para años de tranquilidad económica. «Necesito pensarlo», dijo finalmente, para sorpresa de Miguel. «Don Héctor», exclamó el niño con incredulidad, «no puede vender a Tormenta». «Miguel, esto es cosa de adultos», dijo don Héctor con voz cansada. «Es complicado». Ricardo Montes sonrió triunfante. «Tómese su tiempo, don Héctor», dijo volviendo a su camioneta. «Pero no demasiado. Regresaré el viernes para su respuesta definitiva. Y recuerde, la oferta es solo por esta semana». Cuando Ricardo se marchó, Miguel miró a don Héctor con lágrimas en los ojos. «¿De verdad está pensando en vender a Tormenta?», preguntó con voz temblorosa. Don Héctor suspiró profundamente. «No lo sé, Miguel. El dinero ayudaría mucho al rancho. Y tú probablemente te irás a Monterrey pronto». «Entonces es por mi culpa», exclamó Miguel. «Si me voy, usted venderá a Tormenta». «No, muchacho, no es así», intentó explicar don Héctor. «Son dos cosas diferentes». Pero Miguel ya no escuchaba. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, salió corriendo hacia el camino. Don Héctor quiso seguirlo, pero su vieja espalda le dio una punzada de dolor que lo obligó a detenerse. Desde el corral, Tormenta relinchó con fuerza, como protestando por lo que acababa de ocurrir. Esa noche, en la casa hogar, Miguel se negó a cenar. Se quedó sentado en su cama, abrazando la foto de sus padres y mirando por la ventana hacia las montañas donde sabía que estaba el rancho El Mezquite. Doña Carmen entró silenciosamente y se sentó junto a él. «Pedro me contó lo que pasó hoy», dijo con voz suave, «sobre el hombre que quiere comprar a Tormenta». Miguel asintió sin mirarla. «Don Héctor va a venderlo», murmuró. «Y yo tengo que irme a Monterrey. Todo está mal». Doña Carmen puso un brazo alrededor de los hombros de Miguel. «Miguel, los señores Gutiérrez son buenas personas», dijo. «Vinieron a Santa Rosa hace un mes y vieron tu expediente.
Les conté sobre ti, sobre lo especial que eres con los animales, sobre tu talento para montar. Están muy emocionados por conocerte. Pero no podré ver más a Tormenta, dijo Miguel. Ni a don Héctor. Monterrey no está tan lejos, respondió doña Carmen. Podrías venir de visita en vacaciones. Además, aún no es seguro. Primero tienen que conocerte, y tú a ellos. Si no te sientes cómodo, no pasará nada. Nadie te obligará a ir con ellos. Miguel la miró con esperanza. ¿De verdad? De verdad, confirmó doña Carmen. Lo más importante es tu felicidad, Miguel. Al día siguiente, Miguel no fue al rancho después de la escuela. Se quedó en la casa hogar ayudando a doña Carmen con los niños más pequeños. Pedro intentó convencerlo de ir. Don Héctor te estará esperando, le dijo. Y Tormenta también. No puedo ir, respondió Miguel tristemente. No quiero ver a don Héctor si va a vender a Tormenta. El miércoles, doña Lupita visitó la casa hogar con una canasta de tamales. Mientras los niños comían, ella habló con Miguel en un rincón del patio. Don Héctor te extraña, mijito, dijo la mujer. Ha estado preguntando por ti. Dice que Tormenta no come bien desde que no vas. Miguel bajó la mirada. Él va a vender a Tormenta, dijo. Lo escuché hablando con ese señor rico. ¿Y tú le crees capaz?, preguntó doña Lupita. Don Héctor ama a ese caballo casi tanto como a ti. Las palabras de doña Lupita hicieron reflexionar a Miguel. Esa tarde decidió visitar el rancho. Cuando llegó, encontró a don Héctor sentado bajo el mezquite, tallando un pequeño caballo de madera. «Hola, muchacho», dijo el anciano al verlo, con una sonrisa cansada. «Me alegra que hayas venido. Tormenta te ha extrañado». Miguel notó que don Héctor se veía más viejo y cansado que de costumbre. Tenía ojeras y su espalda parecía más encorvada. «¿Está enfermo?», preguntó con preocupación. «Solo el dolor de siempre», respondió don Héctor restándole importancia. «La espalda me molesta más cuando hace frío». Miguel miró alrededor. El rancho se veía igual que siempre, con sus cercas viejas y su techo que necesitaba reparaciones. ¿Ya decidió si va a vender a Tormenta?, preguntó directamente. Don Héctor dejó su tallado y miró a Miguel a los ojos. «No lo he decidido todavía», respondió con sinceridad. «Es una decisión difícil, Miguel. Este rancho necesita muchas reparaciones. Mi espalda cada día está peor. El dinero ayudaría mucho». Miguel asintió, entendiendo por primera vez las dificultades de don Héctor. «¿Y usted qué piensa de la familia que quiere adoptarme?», preguntó cambiando de tema. «No los conozco», respondió don Héctor. «Pero si son buenas personas y te quieren, quizás sea lo mejor para ti. Necesitas una familia, Miguel, un hogar estable». «Pero yo soy feliz aquí», dijo Miguel, «con usted y Tormenta». Don Héctor sonrió con tristeza. «Y nosotros somos felices contigo, muchacho, pero soy un viejo, no puedo ofrecerte lo que una familia joven podría darte». Miguel no respondió. Se dirigió al corral donde Tormenta lo esperaba. El caballo relinchó de alegría al verlo y trotó hasta la cerca. Miguel lo abrazó por el cuello, dejando que las lágrimas que había contenido finalmente salieran. «No quiero que nada cambie», susurró al oído del caballo. «No quiero perderlos». Desde la distancia, don Héctor observaba la escena, con el corazón dividido entre lo que era mejor para Miguel y lo que su propio corazón deseaba. El viernes estaba cada vez más cerca, y con él, dos decisiones que cambiarían para siempre la vida de todos en el rancho El Mezquite. El jueves por la mañana, Miguel desayunaba en silencio en la casa hogar cuando doña Carmen se acercó a su mesa con expresión seria. «Miguel, necesito hablar contigo en mi oficina cuando termines», dijo con voz suave pero firme. Pedro, que estaba sentado junto a Miguel, le dio un pequeño codazo. «¿Qué hiciste ahora?», susurró. «Nada», respondió Miguel, aunque sabía perfectamente por qué doña Carmen quería hablar con él. Después de terminar su leche, Miguel caminó lentamente hacia la pequeña oficina al fondo del pasillo. La puerta estaba abierta. Doña Carmen lo esperaba sentada detrás de su escritorio de madera, con una carpeta abierta frente a ella. «Pasa, Miguel, y cierra la puerta, por favor», indicó. Miguel obedeció y se sentó en la silla frente al escritorio, con las manos apretadas sobre su regazo. «¿Sabes por qué te llamé?», preguntó doña Carmen. «Por la familia de Monterrey», respondió Miguel mirando al suelo. Doña Carmen asintió. «Los señores Gutiérrez llegarán este domingo a las 10 de la mañana», explicó. «Son Roberto y Elena Gutiérrez. Él trabaja como ingeniero en una empresa grande y ella es maestra de primaria. No tienen hijos propios y llevan 2 años buscando adoptar a un niño».
Miguel seguía mirando al suelo, sin decir palabra. «Miguel, mírame por favor», pidió doña Carmen con voz amable. «Esto es importante». El niño levantó la vista. Sus grandes ojos oscuros estaban llenos de tristeza. «¿Tengo que irme con ellos?», preguntó finalmente. «No, no tienes que irte si no quieres», respondió doña Carmen. «Este domingo solo los conocerás. Ellos quieren hablar contigo, saber qué te gusta, contarte sobre su casa en Monterrey. Si después de conocerlos sientes que no quieres ir con ellos, nadie te obligará». Miguel pareció aliviado por un momento. «Pero quiero que entiendas algo, Miguel», continuó doña Carmen inclinándose hacia adelante. «Esta es una oportunidad muy especial. Los Gutiérrez son buenas personas. Tienen una casa grande con jardín. Elena me contó que incluso hay un centro ecuestre cerca de donde viven, donde podrías seguir montando caballos». Los ojos de Miguel se iluminaron brevemente al escuchar sobre los caballos, pero luego volvió a su expresión triste. «No serían como Tormenta», murmuró. Doña Carmen suspiró. «Lo sé, Miguel, nada puede reemplazar a los que queremos, pero a veces en la vida tenemos que avanzar, aunque duela, como cuando perdiste a tus padres». Miguel asintió lentamente, entendiendo lo que doña Carmen quería decirle. «¿Puedo ir al rancho después de la escuela?», preguntó. «Claro que sí», respondió doña Carmen. «Solo recuerda regresar antes de las 7 para la cena, y el domingo debes estar listo y bien vestido a las 9:30». Miguel salió de la oficina con el peso de esta conversación en sus pequeños hombros. Durante las clases no pudo concentrarse. La maestra Lucía lo notó distraído, dibujando caballos en los márgenes de su cuaderno, en vez de resolver los problemas de matemáticas. Al terminar la escuela, Miguel corrió al rancho El Mezquite. Necesitaba hablar con don Héctor, contarle sobre los señores Gutiérrez, preguntarle qué debía hacer. El anciano se había convertido en su consejero, en la persona que más confianza le inspiraba desde la muerte de sus padres. Cuando llegó, encontró a don Héctor en el granero, preparando heno para los caballos. El viejo jinete sonrió al verlo. «Justo a tiempo, muchacho», dijo. «Necesito ayuda con esto. Mi espalda está dando guerra hoy». Miguel dejó su mochila y comenzó a ayudar, cargando pequeños fardos de heno hacia los comederos. Trabajaron en silencio durante varios minutos, hasta que Miguel finalmente habló. «Doña Carmen me dijo que los señores que quieren adoptarme vendrán el domingo». Don Héctor dejó lo que estaba haciendo y miró a Miguel. «¿Y cómo te sientes con eso?». «No lo sé», respondió Miguel con sinceridad. «Tengo miedo». Don Héctor se sentó en un fardo de heno, indicando a Miguel que hiciera lo mismo. «Es normal tener miedo a lo desconocido», dijo. «Yo también tendría miedo en tu lugar». «¿Usted cree que debería irme con ellos?», preguntó Miguel, buscando desesperadamente una guía. Don Héctor suspiró profundamente, quitándose el sombrero y pasando una mano por su cabello blanco. «No puedo decidir eso por ti, Miguel, pero sí puedo decirte que cada niño merece una familia, un hogar estable, padres que lo cuiden y le den educación, amor, oportunidades». «Pero yo soy feliz aquí», insistió Miguel, «con usted y Tormenta». Don Héctor sonrió con tristeza. «Y nosotros somos felices contigo, muchacho. Has traído luz a este viejo rancho, pero soy realista. Tengo 70 años, vivo solo, y este lugar…» Hizo un gesto abarcando el granero con sus tablas viejas y su techo que necesitaba reparación. «No, es el mejor lugar para un niño». Miguel bajó la mirada, procesando las palabras de don Héctor. Luego recordó la otra preocupación que pesaba en su corazón. «¿Y Tormenta?», preguntó. «¿Ya decidió si lo va a vender?». Don Héctor guardó silencio por un momento. «Ricardo Montes vendrá mañana por mi respuesta», dijo finalmente. «Aún no he decidido». Miguel sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Pero usted prometió que nunca lo vendería», exclamó con lágrimas en los ojos. «Dijo que Tormenta era especial». «Y lo es, Miguel», respondió don Héctor con voz cansada. «Pero las cosas han cambiado. El rancho necesita reparaciones urgentes. La última tormenta dañó parte del techo. Mis medicinas para la espalda son caras. Y ahora, con la posibilidad de que te vayas a Monterrey». No terminó la frase, pero Miguel entendió. Sin él allí, don Héctor no veía razón para mantener a Tormenta, especialmente cuando el dinero podría ayudarlo tanto. «Entonces todo es por mi culpa», dijo Miguel con la voz quebrada. «Si me voy, usted venderá a Tormenta». «No, Miguel, no es tu culpa», don Héctor intentó explicar. «Son circunstancias, decisiones difíciles que los adultos a veces tenemos que tomar». Pero Miguel ya no escuchaba. Se levantó y corrió hacia el corral donde Tormenta pastaba tranquilamente.
El caballo levantó la cabeza al verlo y se acercó a la cerca. Miguel lo abrazó por el cuello, dejando que sus lágrimas mojaran la crin negra del animal. «No quiero que te lleven», susurró. «No quiero irme a Monterrey. Quiero quedarme aquí con ustedes». Don Héctor observaba desde la distancia, con el corazón partido. Nunca había visto a Miguel tan triste, ni siquiera cuando llegó por primera vez a Santa Rosa después de perder a sus padres. Esa tarde, Miguel montó a Tormenta por los alrededores del rancho, como si quisiera memorizar cada árbol, cada arroyo, cada colina. Don Héctor los dejó ir solos, confiando en la habilidad del niño para manejar al caballo y sabiendo que ambos necesitaban ese tiempo juntos. Cuando regresaron, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Miguel desmontó y cuidó de Tormenta como don Héctor le había enseñado. Le quitó la silla, lo cepilló, revisó sus cascos y le dio agua fresca. «Tengo que volver a la casa hogar», dijo finalmente a don Héctor, que lo esperaba en la entrada del corral. «Doña Carmen dijo que debo estar antes de las 7. Te acompañaré un trecho», ofreció don Héctor. Caminaron en silencio por el sendero que llevaba al pueblo. El cielo se teñía de naranja y rojo, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Miguel», dijo don Héctor finalmente, «quiero que sepas algo importante. Pase lo que pase, con la decisión que tomes sobre ir a Monterrey, siempre serás bienvenido aquí. Este rancho siempre será tu hogar también». Miguel asintió, con los ojos húmedos. «¿Y si no vuelvo a ver a Tormenta?», preguntó con voz pequeña. Don Héctor se detuvo y se arrodilló frente a Miguel, a pesar del dolor en sus rodillas viejas. «Escúchame bien, muchacho, aún no he decidido sobre vender a Tormenta, y te prometo esto, si decido venderlo, será solo a alguien que lo trate bien y que permita que tú lo visites cuando quieras». «¿Lo promete?», preguntó Miguel, buscando en los ojos del anciano alguna señal de duda. «Lo prometo», respondió don Héctor con firmeza. Se despidieron en la entrada del pueblo. Miguel continuó solo hacia la casa hogar, con mil pensamientos girando en su cabeza. Al llegar, encontró a todos los niños cenando en el comedor. Pedro le había guardado un lugar. «Te ves terrible», comentó Pedro mientras Miguel se sentaba. «¿Pasó algo malo?» «Todo», respondió Miguel simplemente. Después de cenar, Miguel no quiso unirse a los juegos de los otros niños. Se fue directamente a su habitación y sacó de debajo de su almohada la fotografía arrugada de sus padres. «¿Qué debo hacer?», les preguntó en voz baja, como si pudieran responderle desde la imagen. «No quiero perder a Tormenta, pero don Héctor dice que necesito una familia». Esa noche, Miguel tuvo dificultades para dormir. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, soñó con sus padres. Estaban en su pequeña granja en Aguascalientes, y su padre le enseñaba a montar a relámpago. Su madre los observaba sonriente desde el porche de la casa. Era un recuerdo, no un sueño, pero se sentía tan real que Miguel podía oler la tierra húmeda y sentir el viento en su cara. Despertó sobresaltado con el primer rayo de sol que entraba por la ventana. Era viernes. El día en que Ricardo Montes volvería por la respuesta de don Héctor. El día antes de que los señores Gutiérrez llegaran a conocerlo, Miguel se vistió rápidamente y se escabulló de la casa hogar antes de que los demás niños se despertaran. Necesitaba ver a Tormenta una vez más. Necesitaba estar presente cuando don Héctor diera su respuesta a Ricardo Montes. El cielo estaba nublado y el aire olía a lluvia. Una tormenta se acercaba a Santa Rosa, tanto en el cielo como en las vidas de Miguel, don Héctor y Tormenta. Miguel corrió bajo el cielo gris de la mañana. Nubes oscuras se amontonaban sobre las montañas de Zacatecas y el aire frío anunciaba lluvia. Cuando llegó al rancho El Mezquite, encontró a don Héctor en el porche, mirando preocupado hacia el horizonte. «¡Miguel!», exclamó sorprendido al verlo. «¿Qué haces aquí tan temprano? Deberías estar en la escuela». «No podía ir sin saber qué va a pasar con Tormenta», respondió Miguel, respirando agitadamente por la carrera. «Hoy viene ese señor rico por su respuesta». Don Héctor suspiró y le hizo un gesto para que se sentara junto a él en el viejo banco de madera. «Sí, Ricardo Montes dijo que vendría», confirmó, «pero no sé a qué hora». Miguel miró hacia el corral donde Tormenta pastaba inquieto. El caballo parecía sentir la tormenta que se acercaba. «¿Ya decidió qué va a hacer?», preguntó Miguel directamente. Antes de que don Héctor pudiera responder, escucharon el motor de un auto que se detenía frente al rancho, pero no era la lujosa camioneta de Ricardo Montes. Era el pequeño auto blanco de doña Carmen. La directora de la casa hogar bajó con expresión preocupada y caminó rápidamente hacia ellos. «Miguel Flores», exclamó con una mezcla de alivio y enojo. «Te he buscado por todo el pueblo. ¿Cómo se te ocurre salir así sin avisar?». «Lo siento, doña Carmen.
murmuró Miguel mirando al suelo. Necesitaba ver a Tormenta. La expresión de doña Carmen se suavizó. Entiendo que estés preocupado, Miguel, pero no puedes desaparecer así, dijo en tono más amable. Todos en la casa hogar estaban preocupados por ti. Don Héctor se levantó con dificultad. ¿Le gustaría un café, doña Carmen?, ofreció. Parece que tendremos mal tiempo hoy. Sí, gracias. Un café me vendría bien, aceptó ella. Mientras don Héctor entraba a la casa, doña Carmen se sentó junto a Miguel. Miguel, quiero que sepas que entiendo lo difícil que es esto para ti, dijo con voz suave. Perder a tus padres, adaptarte a la casa hogar, y ahora la posibilidad de mudarte a Monterrey. Es mucho para un niño de tu edad. Y también Tormenta, añadió Miguel. Don Héctor podría venderlo hoy. Doña Carmen asintió. Lo sé, el padre Gabriel me contó sobre la oferta que recibió don Héctor. En ese momento, don Héctor regresó con 3 tazas de café humeante en una bandeja desgastada. El clima está empeorando, comentó mientras servía el café. Dicen en el pueblo que viene una tormenta grande. Miguel tomó su taza, pero no bebió. Sus ojos estaban fijos en Tormenta, que ahora caminaba nerviosamente de un lado a otro del corral. Está nervioso, observó Miguel. No le gustan los truenos, le recuerdan cuando estaba perdido en las montañas. Como confirmando sus palabras, un trueno lejano retumbó en las montañas. Tormenta levantó la cabeza y relinchó. Deberíamos llevarlo al establo, dijo don Héctor mirando con preocupación al cielo. Estará más tranquilo allí. Los 3 caminaron hacia el corral. Tormenta se acercó inmediatamente a Miguel, buscando su contacto. Tranquilo, amigo, susurró Miguel acariciando su cuello. Solo es una tormenta, estamos contigo. Lograron llevar a Tormenta al establo justo cuando comenzaban a caer las primeras gotas de lluvia. El caballo seguía nervioso, moviendo la cabeza y resoplando ante cada trueno distante. Deberíamos volver a la casa hogar ahora, dijo doña Carmen mirando la lluvia que aumentaba. Los señores Gutiérrez llegarán mañana temprano y necesitas estar preparado. ¿Puedo quedarme un poco más?, suplicó Miguel. Tormenta está asustado. La canción que le canto siempre lo calma. Doña Carmen miró a don Héctor, quien asintió suavemente. Está bien, concedió ella, pero solo hasta que la lluvia disminuya un poco. Luego, volvemos juntos. Miguel sonrió agradecido y comenzó a cantar suavemente para Tormenta. La antigua canción ranchera que su padre le había enseñado parecía funcionar. El caballo se calmaba gradualmente, aunque seguía alerta con cada trueno. Don Héctor y doña Carmen se alejaron un poco para hablar en privado. ¿Ha decidido ya qué hacer con la oferta de Ricardo Montes?, preguntó ella en voz baja. Aún no, respondió don Héctor con sinceridad. Una parte de mí sabe que el dinero solucionaría muchos problemas, pero otra parte no soporta la idea de separar a Tormenta de Miguel. Es una decisión difícil, reconoció doña Carmen, y se complica más con la posible adopción de Miguel. Si él se va a Monterrey, no terminó la frase, pero don Héctor entendió. Ambos miraron al niño que seguía cantando suavemente a Tormenta. De repente, un rayo cayó muy cerca del rancho, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. La luz eléctrica parpadeó y se apagó. Tormenta se encabritó, relinchando de terror. Antes de que Miguel pudiera calmarlo, el caballo golpeó con fuerza la puerta del establo y salió corriendo bajo la lluvia torrencial. ¡Tormenta!, gritó Miguel corriendo tras él. ¡Miguel, no!, exclamó doña Carmen intentando detenerlo. Don Héctor salió también, pero la lluvia era tan intensa que apenas podían ver. Tormenta había desaparecido en la cortina de agua. «Tenemos que encontrarlo», gritó Miguel, empapado por la lluvia. «Podría lastimarse. Es demasiado peligroso ahora», respondió don Héctor, jalando a Miguel de vuelta al establo. «La tormenta es muy fuerte. Tendremos que esperar a que pase». Miguel se resistía, queriendo ir tras Tormenta, pero finalmente cedió. Los 3 regresaron al establo, empapados y preocupados. ¿Y si se pierde?, preguntó Miguel con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. ¿Y si lo lastima un rayo? Tormenta conoce bien los alrededores, intentó consolarlo don Héctor. Buscará refugio en algún lugar seguro. La tormenta continuó con fuerza durante horas. El viento azotaba los árboles y la lluvia golpeaba el techo del establo como 1000 dedos impacientes. Miguel se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas y mirando hacia la puerta, esperando que Tormenta regresara en cualquier momento. Al atardecer, la lluvia finalmente comenzó a disminuir. Don Héctor se asomó fuera. «La tormenta está pasando», anunció. «Podemos comenzar a buscar a Tormenta ahora». Miguel se levantó de inmediato.
Voy con usted, dijo con determinación. Doña Carmen quiso protestar, pero vio en los ojos de Miguel una resolución que no podría quebrar. Está bien, concedió, pero no te separes de nosotros. Salieron del establo y miraron alrededor. El rancho estaba empapado, con charcos por todas partes y ramas caídas de los árboles. No había señales de tormenta. Debemos avisar en el pueblo, sugirió doña Carmen. Cuantas más personas busquen, más pronto lo encontraremos. Don Héctor asintió y fueron hasta la casa, donde el teléfono funcionaba a pesar del corte de luz. Llamó a don Felipe, el herrero, quien prometió reunir a un grupo de búsqueda. En menos de una hora, varias personas del pueblo habían llegado al rancho para ayudar. Doña Lupita trajo tamales para todos, mientras Javier López organizaba grupos de búsqueda. Don Felipe, usted y su hijo busquen hacia el oeste, indicaba Javier. Pedro y su padre pueden ir al norte, hacia el arroyo. El padre Gabriel y yo iremos al sur. Miguel observaba impaciente. De pronto tuvo una idea. Don Héctor, dijo jalando la manga del anciano, creo que sé dónde puede estar Tormenta. ¿Dónde, muchacho?, preguntó don Héctor con esperanza en la voz. En la cueva de las colinas, respondió Miguel. La que me mostró hace un mes. Dijo que los animales la usaban como refugio durante las tormentas. Don Héctor recordó la pequeña cueva en las colinas al este del rancho. Era un lugar apartado pero accesible, donde los animales silvestres a veces se refugiaban. Podría ser, dijo pensativo. Vamos a revisar. Don Héctor, doña Carmen y Miguel subieron a la camioneta vieja del rancho. El camino estaba lodoso y difícil, pero lograron llegar hasta donde comenzaban las colinas. Desde aquí tenemos que caminar, indicó don Héctor. El camino es demasiado estrecho para el vehículo. Caminaron con dificultad por el sendero embarrado. La lluvia había parado completamente, pero el cielo seguía oscuro y amenazante. De vez en cuando, un trueno lejano recordaba que la tormenta aún no había terminado. ¿Falta mucho?, preguntó doña Carmen, cansada de luchar contra el lodo. Ya casi llegamos, respondió Miguel, quien iba adelante con energía renovada. Finalmente, después de subir una pequeña colina, llegaron a la entrada de una cueva no muy profunda pero suficientemente amplia para albergar a un caballo. «Tormenta», llamó Miguel. Desde el interior de la cueva, escucharon un relincho suave en respuesta. Miguel corrió hacia adentro y, efectivamente, allí estaba Tormenta, temblando ligeramente pero sin heridas visibles. «Lo encontramos», exclamó Miguel abrazando el cuello del caballo. «Está bien». Tormenta parecía aliviado de ver a Miguel. Bajó su cabeza para que el niño pudiera acariciar su frente. «Tenías razón, muchacho», dijo don Héctor emocionado. «Sabías exactamente dónde buscar». Miguel comenzó a cantar suavemente la canción que siempre calmaba a Tormenta. El caballo cerró los ojos, relajándose completamente. «Es increíble el vínculo que tienen», comentó doña Carmen en voz baja a don Héctor. «Nunca vi nada igual». Don Héctor asintió, observando a Miguel y Tormenta con una expresión que mezclaba alegría y tristeza. «Lo sé. Por eso he tomado una decisión», dijo finalmente. «No venderé a Tormenta, no importa cuánto dinero ofrezca Ricardo Montes». Doña Carmen sonrió. «Miguel estará muy feliz de escuchar eso». «Pero hay algo más», continuó don Héctor, mirando a Miguel con cariño. «Si los señores Gutiérrez son buenas personas y Miguel decide irse con ellos, tengo que aceptarlo. Es lo mejor para él, aunque me rompa el corazón verlo partir». Un nuevo trueno sonó en la distancia, pero esta vez Tormenta no se asustó. Protegido en la cueva, con Miguel a su lado, el caballo se sentía seguro. Mientras esperaban que los truenos se alejaran completamente, Miguel siguió cantando suavemente a Tormenta, acariciando su crin negra. Don Héctor y doña Carmen observaban desde la entrada de la cueva, testigos silenciosos de una amistad que parecía desafiar todas las dificultades. Cuando la tormenta finalmente pasó, el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era hora de regresar al rancho. «Vamos, Tormenta», dijo Miguel suavemente. «Ya pasó todo, volvamos a casa». El caballo siguió a Miguel fuera de la cueva, tranquilo y confiado.
Juntos los cuatro emprendieron el camino de regreso al rancho, donde los grupos de búsqueda esperaban noticias. Al llegar, fueron recibidos con aplausos y expresiones de alivio. Doña Lupita repartía café caliente y tamales a todos los que habían ayudado en la búsqueda. El padre Gabriel bendijo a Tormenta, agradeciendo su regreso seguro. Esa noche, mientras las nubes se dispersaban y las primeras estrellas aparecían, Miguel se quedó dormido en el porche del rancho, recostado contra don Héctor. Había sido un día agotador, pero lleno de emociones. Mañana sería domingo, el día en que conocería a los señores Gutiérrez, el día que podría cambiar su vida para siempre. Don Héctor miró al niño dormido y luego hacia el corral donde Tormenta descansaba tranquilamente. Había tomado su decisión sobre el caballo, pero el futuro de Miguel seguía siendo incierto. Solo quedaba esperar y confiar en que, de alguna manera, todo resultaría bien para los tres. El domingo amaneció con un cielo limpio y brillante, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Miguel despertó en el sofá de la sala de don Héctor, cubierto por una manta vieja pero cálida. Por un momento no recordó cómo había llegado allí, pero luego los recuerdos volvieron. La tormenta escapando, la búsqueda, la cueva. «Buenos días, muchacho», saludó don Héctor, quien ya estaba despierto y preparaba café en la cocina. «¿Dormiste bien?» Miguel se frotó los ojos y asintió. «¿Qué hora es?», preguntó de repente, recordando que ese día debía conocer a los señores Gutiérrez. «Las 7 de la mañana», respondió don Héctor. «Doña Carmen llamó hace un rato. Dijo que vendrá a buscarte a las 8 para que tengas tiempo de prepararte para la visita». Miguel se sentó en el sofá, abrazando la manta. La realidad del día que le esperaba cayó sobre él como un peso. «¿Tormenta está bien?», preguntó, evitando hablar del tema que realmente lo preocupaba. «Perfectamente bien», respondió don Héctor con una sonrisa. «Ya le di su desayuno y revisé que no tuviera heridas. Es un caballo fuerte». Don Héctor se sentó junto a Miguel y le ofreció un vaso de leche caliente y un pan dulce. «Come algo», dijo. «Necesitas fuerzas para hoy». Miguel tomó el pan, pero solo lo miró sin comer. «No quiero conocer a esas personas», murmuró finalmente. Don Héctor suspiró profundamente. «Lo sé, Miguel, pero a veces tenemos que hacer cosas que no queremos porque pueden ser buenas para nosotros a largo plazo». «¿Cómo vender a Tormenta?», preguntó Miguel con un toque de amargura en su voz. Don Héctor sonrió y puso una mano sobre el hombro del niño. «Sobre eso, he tomado una decisión, Miguel. No voy a vender a Tormenta. No importa cuánto dinero ofrezca Ricardo Montes». Los ojos de Miguel se iluminaron por primera vez esa mañana. «¿De verdad?», preguntó, casi sin poder creerlo. «De verdad», confirmó don Héctor. «Anoche, viéndote con Tormenta en esa cueva, entendí que hay cosas más importantes que el dinero. La amistad entre ustedes dos es una de esas cosas». Miguel sonrió ampliamente y abrazó a don Héctor con todas sus fuerzas. El anciano, sorprendido al principio, correspondió al abrazo con cariño. «Gracias, don Héctor», dijo Miguel con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por no vender a Tormenta». Después del desayuno, Miguel salió a ver a Tormenta al corral. El caballo relinchó suavemente al verlo, acercándose a la valla para recibir sus caricias. «Don Héctor no te va a vender», le dijo Miguel al caballo mientras acariciaba su hocico. «Te vas a quedar aquí para siempre». Tormenta resopló como si entendiera y apoyó su cabeza en el hombro de Miguel. Desde el porche, don Héctor observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro. Había algo que todavía no le había dicho a Miguel, una idea que había estado considerando toda la noche. Pero primero, quería ver cómo resultaba el encuentro con los señores Gutiérrez. A las 8 en punto, doña Carmen llegó al rancho. Traía ropa limpia para Miguel, pantalones azules, una camisa blanca y zapatos negros bien lustrados. «Buenos días a todos», saludó con una sonrisa. «¿Cómo están después de la aventura de anoche?» «Bien», respondió Miguel sin dejar de acariciar a Tormenta. «Don Héctor dice que no va a vender a Tormenta». Doña Carmen miró a don Héctor con una sonrisa de aprobación. «Esa es una excelente noticia», dijo. «Pero ahora, Miguel, tenemos que irnos. Necesitas bañarte y cambiarte para recibir a los señores Gutiérrez». Miguel miró a Tormenta con tristeza. «¿Puedo volver después?», preguntó. «Claro que sí», respondió doña Carmen. «Después de la visita, si quieres, te traeré de vuelta. Pero ahora debemos darnos prisa». Miguel se despidió de Tormenta y de don Héctor, quien prometió ir al pueblo más tarde.
Mientras Miguel subía al auto con doña Carmen, don Héctor lo llamó. Miguel, recuerda, pase lo que pase hoy, tú tienes la última palabra. Nadie puede obligarte a hacer algo que no quieras. El niño asintió, agradecido por las palabras del anciano. En la casa hogar, todo era actividad. Los niños ayudaban a limpiar y ordenar, mientras doña Carmen preparaba limonada y galletas para los visitantes. Miguel se bañó y se vistió con la ropa que doña Carmen le había traído. Pedro lo ayudó a peinarse. «Te ves diferente con esa ropa», comentó Pedro. «Casi no te reconocí». Miguel se miró en el espejo y tuvo que estar de acuerdo. Con la camisa blanca y el pelo bien peinado, parecía otra persona. Solo la tristeza en sus ojos seguía siendo la misma. A las 10:45, un auto nuevo de color plateado se detuvo frente a la casa hogar. De él bajaron un hombre y una mujer elegantemente vestidos. El hombre, de unos 40 años, llevaba traje y corbata. La mujer, un poco más joven, vestía un vestido azul claro y tenía una sonrisa amable. Doña Carmen los recibió en la puerta. «Bienvenidos a Casa Hogar Esperanza», saludó. «Ustedes deben ser los señores Gutiérrez». «Así es», respondió el hombre estrechando la mano de doña Carmen. «Soy Roberto Gutiérrez y ella es mi esposa, Elena. Estamos muy emocionados por conocer a Miguel». Doña Carmen los guió hasta su oficina, donde Miguel esperaba sentado en una silla, con las manos entrelazadas sobre su regazo y la mirada fija en el suelo. «Miguel, estos son Roberto y Elena Gutiérrez, de quienes te hablé», presentó doña Carmen. Miguel levantó la vista y saludó tímidamente. «Hola», dijo en voz baja. Elena se acercó y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. «Hola Miguel», dijo con voz suave. «Estamos muy felices de conocerte al fin. Doña Carmen y el padre Gabriel nos han contado mucho sobre ti». Miguel no respondió, solo miró a la mujer con sus grandes ojos oscuros llenos de cautela. Roberto también se acercó y le tendió la mano. «Me han dicho que te gustan mucho los caballos», comentó. «Yo también montaba cuando era niño». Esto captó la atención de Miguel. «¿De verdad?», preguntó. «Sí», respondió Roberto. «Mi abuelo tenía un rancho en Sonora donde aprendí a montar. No era tan bueno como tú, por lo que me han contado, pero disfrutaba mucho pasar tiempo con los caballos». La conversación continuó así, con Roberto y Elena haciendo preguntas amables y mostrando interés genuino en las respuestas de Miguel. Poco a poco, el niño comenzó a relajarse y a hablar más. Les contó sobre Tormenta, sobre cómo había aprendido a montar con su padre y sobre sus dibujos de caballos. Elena sacó de su bolso una pequeña caja envuelta en papel de regalo. «Trajimos algo para ti», dijo, entregándosela a Miguel. El niño la abrió con cuidado. Dentro había un pequeño caballo tallado en madera, muy similar a Tormenta, incluso con una pequeña mancha blanca pintada en la frente. «Es hermoso», dijo Miguel, genuinamente sorprendido. «Gracias. Lo mandamos a hacer especialmente para ti», explicó Roberto. «Doña Carmen nos contó sobre tu amigo Tormenta y queríamos que tuvieras algo para recordarlo siempre». La mención de recordar a Tormenta hizo que Miguel volviera a ponerse serio. «Yo no quiero recordarlo», dijo con firmeza. «Quiero estar con él todos los días». Elena y Roberto intercambiaron una mirada comprensiva. «Miguel», dijo Elena con suavidad, «sabemos que Tormenta es muy importante para ti. Por eso queremos invitarte a visitar nuestra casa en Monterrey. Vivimos cerca de un centro ecuestre donde hay muchos caballos. Podrías montar siempre que quisieras». «No sería lo mismo», respondió Miguel, aferrándose al pequeño caballo de madera. «Tormenta es especial». «Lo entendemos», dijo Roberto, «y no queremos separarte de lo que amas. Si algún día decides venir con nosotros, podrías visitar Santa Rosa en vacaciones para ver a Tormenta. Y quizás, con el tiempo, podríamos pensar en…». No terminó la frase porque en ese momento se escuchó un golpe en la puerta. Doña Carmen se levantó para abrir y se encontró con don Héctor, vestido con su mejor camisa y con el sombrero en la mano. «Perdón por interrumpir», dijo el anciano, «pero necesito hablar con ustedes, es importante». Doña Carmen lo hizo pasar y lo presentó a los señores Gutiérrez. «Don Héctor es el dueño del rancho donde Miguel pasa las tardes», explicó, «y también el dueño de Tormenta». Don Héctor saludó respetuosamente a la pareja y luego miró a Miguel, que lo observaba con curiosidad. «He estado pensando mucho», comenzó don Héctor, «y he tomado una decisión importante. Miguel, ¿recuerdas que te dije que nadie puede obligarte a hacer algo que no quieras?» Miguel asintió. «Pues bien, yo quiero hacerte una pregunta.
continuó don Héctor, arrodillándose frente a Miguel a pesar del dolor en sus rodillas viejas. ¿Te gustaría quedarte a vivir conmigo en El Mezquite? Podría adoptarte si tú quieres. La habitación quedó en completo silencio. Miguel miró a don Héctor con ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Habla en serio?, preguntó finalmente. Completamente en serio, respondió don Héctor. El rancho es grande y está muy solo desde que María, mi esposa, murió. Creo que nos haría bien estar juntos, los tres, tú, yo y Tormenta. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Miguel. Sin decir palabra, se lanzó a los brazos de don Héctor, abrazándolo con todas sus fuerzas. Sí quiero, susurró entre lágrimas. Quiero quedarme con usted y con Tormenta. Don Héctor también tenía lágrimas en los ojos mientras abrazaba a Miguel. Luego, sin soltar al niño, se dirigió a los señores Gutiérrez. Les pido disculpas, dijo. Sé que han venido desde lejos con la ilusión de conocer a Miguel. Y son personas maravillosas, se nota en cómo hablan y en el cariño que ya le tienen sin conocerlo. Pero Miguel tiene una conexión especial con Tormenta, y yo, bueno, también me he encariñado mucho con él. Roberto y Elena parecían sorprendidos, pero no enojados. Entendemos, dijo Elena después de un momento. Lo más importante es la felicidad de Miguel, y es evidente que aquí es feliz. Además, añadió Roberto, es bueno que tenga una figura paterna como usted, don Héctor. Se nota que lo quiere mucho. Doña Carmen, que había observado toda la escena con emoción contenida, finalmente habló. Don Héctor, ¿está seguro de esto? Adoptar a un niño es una gran responsabilidad. Usted vive solo y... Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, interrumpió don Héctor. Miguel ha traído alegría a mis días, y no estaré solo, tengo a todo el pueblo que nos ayudará. Doña Lupita ya ha dicho que cocinará para nosotros. Don Felipe quiere enseñarle a Miguel sobre herrería. El padre Gabriel vendrá a visitarnos. Seremos una familia, quizás no convencional, pero una familia al fin. Miguel seguía abrazado a don Héctor, sin querer soltarlo, como si temiera que todo fuera un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Si Miguel está de acuerdo, y si usted cumple con los requisitos legales, creo que podría funcionar, dijo doña Carmen con una sonrisa. Tendríamos que hacer el papeleo correspondiente, pero haré todo lo necesario, aseguró don Héctor. Lo que sea para que Miguel pueda quedarse con nosotros. Los señores Gutiérrez se levantaron para despedirse. Nos alegra que Miguel haya encontrado un hogar aquí, dijo Elena sinceramente. Espero que sean muy felices juntos. Y si algún día vienen a Monterrey, nuestra casa estará abierta para ustedes, añadió Roberto, estrechando la mano de don Héctor. Cuando los señores Gutiérrez se marcharon, doña Carmen miró a don Héctor y a Miguel, que seguían abrazados. Bueno, parece que tenemos mucho papeleo por delante, dijo con una sonrisa. Pero creo que esto es lo correcto. Ustedes dos se pertenecen el uno al otro, igual que Tormenta. Miguel finalmente se separó un poco de don Héctor para mirar su rostro. ¿De verdad voy a vivir con usted?, preguntó, como si aún no pudiera creerlo. ¿Para siempre? Para siempre, confirmó don Héctor. Seremos una familia, Miguel. Tú, yo y Tormenta. Miguel sonrió, una sonrisa amplia y genuina que iluminó toda su cara. Era la primera vez que sonreía así desde la muerte de sus padres. Gracias, don Héctor, dijo con la voz llena de emoción. Gracias por no vender a Tormenta. Gracias por querer ser mi familia. No hay nada que agradecer, muchacho, respondió don Héctor, revolviéndole el cabello con cariño. Tú has traído luz a mi vida, igual que Tormenta. Ahora, ¿qué te parece si vamos al rancho? Creo que hay un caballo que estará muy feliz de saber las noticias. Juntos, don Héctor y Miguel salieron de la casa hogar hacia un futuro que ahora se veía brillante y lleno de esperanza para ambos. El tiempo pasó rápidamente en Santa Rosa. Lo que comenzó como una decisión tomada con el corazón se convirtió en una nueva vida llena de alegría para don Héctor y Miguel. 3 años después de aquel domingo que cambió sus destinos, el rancho El Mezquite lucía muy diferente. El techo que antes goteaba ahora estaba completamente renovado. Las cercas, antes desgastadas y rotas en algunas partes, estaban firmes y recién pintadas. Donde antes solo había un corral viejo, ahora se extendían 3 espaciosos cercados para diferentes caballos. La casa también había sido ampliada con 2 habitaciones más y un porche nuevo que rodeaba todo el frente.
Miguel, ahora con 12 años, había crecido varios centímetros. Su rostro ya no mostraba aquella tristeza permanente de cuando llegó a Santa Rosa. Sus ojos brillaban con alegría mientras montaba a Tormenta por los campos que rodeaban el rancho. El caballo negro, también más fuerte y saludable que nunca, galopaba con la confianza de quien se siente completamente seguro. «Miguel», llamó don Héctor desde el porche. «Ya es hora de comer». Doña Lupita trajo tamales. «Ya vamos», respondió Miguel, guiando a Tormenta de regreso al rancho. Al llegar, desmontó con agilidad y llevó a Tormenta al abrevadero para que bebiera agua fresca. Don Héctor observaba con orgullo desde el porche. A sus 73 años, el viejo jinete se movía más lento, pero su espíritu seguía tan fuerte como siempre. «Cada día montas mejor, muchacho», comentó cuando Miguel subió al porche. «Tu padre estaría muy orgulloso». Miguel sonrió y abrazó a don Héctor. En estos 3 años, el vínculo entre ellos se había fortalecido hasta convertirse en un lazo tan fuerte como el de un verdadero padre e hijo. Aunque Miguel nunca olvidaba a sus padres biológicos, había encontrado en don Héctor un nuevo padre, o mejor dicho, un abuelo. «Gracias, abuelo», respondió Miguel, usando el término cariñoso que había comenzado a utilizar hace un año. Doña Lupita salió de la cocina con una bandeja llena de tamales humeantes. «A comer antes de que se enfríen», anunció con su habitual energía. «Hice de 3 tipos, pollo, puerco y dulce». Los 3 se sentaron en la mesa del porche a disfrutar de los deliciosos tamales. Desde allí podían ver todo el rancho y los caballos pastando tranquilamente. «¿Saben qué día es mañana?», preguntó doña Lupita mientras servía limonada fresca. «Sábado», respondió Miguel. «Sí, pero no un sábado cualquiera», dijo doña Lupita con una sonrisa. «Mañana se cumplen exactamente 3 años desde que don Héctor te adoptó». Miguel miró a don Héctor con una sonrisa. «Es verdad», dijo el anciano. 3 años desde que firmamos esos papeles que nos convirtieron oficialmente en familia. Aunque para mí ya éramos familia desde antes». «Y para mí también», añadió Miguel. «Ustedes y Tormenta me salvaron cuando más triste estaba». Mientras comían, Miguel observaba a los caballos en los corrales. Además de Tormenta, ahora tenían otros 5 caballos. Luna, la yegua marrón de don Héctor. Estrella, una yegua blanca muy tranquila. Trueno y Relámpago, 2 potrillos hermanos. Y Canela, una yegua mansa perfecta para principiantes. De repente, Miguel dejó de comer y miró a don Héctor con expresión pensativa. «Abuelo, ¿sabes qué sería bonito hacer para celebrar nuestro aniversario?» «¿Qué, muchacho?», preguntó don Héctor, intrigado por la repentina seriedad de Miguel. «Invitar a los niños de la casa hogar a pasar el día aquí», propuso Miguel. «Podríamos enseñarles sobre los caballos, dejarlos montar a los más mansos, y así no se sentirían solos por un día». Don Héctor y doña Lupita intercambiaron miradas de sorpresa y orgullo. «Esa es una idea maravillosa, Miguel», dijo don Héctor. «¿Qué te parece si llamo a doña Carmen para organizarlo?» «Sí», exclamó Miguel emocionado. «Pedro me dijo que ahora hay 15 niños en la casa hogar. Podríamos dividirlos en grupos para que todos puedan montar. Y yo puedo traer tamales y dulces para todos», ofreció doña Lupita. «También le diré a don Felipe que venga. Seguro que a los niños les encantará ver cómo hace las herraduras». Así, con entusiasmo y alegría, planearon la visita. Don Héctor llamó a doña Carmen, quien aceptó encantada la invitación. El padre Gabriel se ofreció a ayudar con el transporte de los niños desde el pueblo hasta el rancho. El sábado amaneció con un cielo azul perfecto y una suave brisa que movía las hojas de los árboles. Miguel se levantó muy temprano para preparar todo. Limpió los corrales, cepilló a todos los caballos y preparó las sillas de montar. «Estás nervioso», observó don Héctor mientras desayunaban. «Un poco», admitió Miguel. «Quiero que todos se sientan bien aquí, como yo me sentí cuando llegué por primera vez». A las 10 de la mañana, 2 camionetas llegaron al rancho. De ellas bajaron doña Carmen, el padre Gabriel y 15 niños de diferentes edades, todos con caras de emoción y curiosidad. Pedro, ahora de 13 años, fue el primero en correr hacia Miguel. «Este lugar es increíble», exclamó mirando alrededor. «Es mucho más grande que antes». Miguel sonrió y comenzó a presentar el rancho a todos los niños. Les mostró los establos, les explicó cómo cuidar a los caballos y les contó la historia de cómo conoció a Tormenta en la feria del pueblo 3 años atrás. «¿Ese es Tormenta?», preguntó una niña pequeña, señalando al majestuoso caballo negro que observaba desde su corral.
Sí, ese es, respondió Miguel con orgullo. Es muy especial. Antes solo dejaba que don Héctor y yo lo tocáramos, pero ahora es más amigable. Para demostrar sus palabras, Miguel llevó a los niños en pequeños grupos a conocer a Tormenta. Para sorpresa de doña Carmen y el padre Gabriel, el caballo antes tan bravo permitió que todos los niños lo acariciaran, especialmente los más pequeños. Es increíble, comentó el padre Gabriel a don Héctor mientras observaban. Ese caballo ha cambiado tanto como Miguel. Los dos se han sanado mutuamente, respondió don Héctor, y ahora quieren ayudar a sanar a otros. Después de conocer a todos los caballos, llegó el momento más esperado: montar. Miguel y don Héctor ayudaron a cada niño a subir a Estrella, Luna o Canela, las yeguas más tranquilas. Para los más pequeños, don Héctor guiaba el caballo mientras caminaban despacio alrededor del corral. Los más grandes, como Pedro, pudieron montar solos bajo la atenta supervisión de Miguel. La alegría en las caras de los niños era indescriptible. Para la mayoría, era la primera vez que montaban un caballo, y la experiencia les hizo olvidar por un momento que no tenían familia. A mediodía, doña Lupita llamó a todos a comer. Había preparado suficientes tamales, frijoles, arroz y dulces para un pequeño ejército. Todos comieron sentados en el pasto bajo la sombra del viejo mezquite que daba nombre al rancho. «Miguel», dijo doña Carmen durante la comida, «lo que has organizado hoy es muy especial. Nunca había visto a los niños tan felices». «Es que los caballos son mágicos», respondió Miguel simplemente. «Te hacen olvidar las cosas tristes». Mientras todos comían y conversaban, un auto lujoso se detuvo frente a la entrada del rancho. Don Héctor se puso alerta al reconocerlo. Era la camioneta de Ricardo Montes, el hombre que 3 años atrás había intentado comprar a Tormenta. Ricardo bajó del vehículo y caminó hacia ellos. A diferencia de antes, ahora no venía con un traje elegante, sino con ropa casual y botas de campo. «Buenos días a todos», saludó educadamente. «Espero no interrumpir». Don Héctor se levantó para recibirlo, con cierta cautela en su mirada. «Señor Montes, qué sorpresa verlo después de tanto tiempo. Pasaba por Santa Rosa y escuché sobre lo que están haciendo aquí», explicó Ricardo. «El padre Gabriel me contó sobre este día especial con los niños de la casa hogar». Miguel se acercó, mirando a Ricardo con curiosidad. «¿Recuerdas a Miguel?», preguntó don Héctor. «Ha crecido mucho desde la última vez que lo viste». «Por supuesto», sonrió Ricardo, extendiéndole la mano. «Te has convertido en todo un jinete, por lo que veo». «Sí, señor», respondió Miguel con educación. «Don Héctor me ha enseñado todo lo que sé». Ricardo observó el rancho con interés. «Han hecho un gran trabajo aquí», comentó. «El lugar se ve completamente diferente. Y veo que Tormenta sigue con ustedes». «Nunca lo vendería», afirmó don Héctor con firmeza. «Y me alegra que no lo hiciera», respondió Ricardo para sorpresa de todos. «He venido por otro motivo. Vi lo que hacen con estos niños y, bueno, quiero ayudar». Don Héctor y Miguel intercambiaron miradas de asombro. «¿Ayudar?», preguntó don Héctor. «Sí», confirmó Ricardo. «Tengo recursos que podrían ser útiles para expandir este proyecto. Podrían recibir más niños, tener más caballos, incluso construir instalaciones adecuadas para días de lluvia. Sería una fundación formal. El Rancho de la Esperanza». La propuesta dejó a todos sin palabras por un momento. Finalmente, fue Miguel quien habló. «¿Por qué quiere ayudarnos ahora?», preguntó con franqueza. «Antes solo quería comprar a Tormenta». Ricardo sonrió con cierta tristeza. «Las personas pueden cambiar, Miguel», respondió. «Estos últimos años he reflexionado mucho. Tengo mucho dinero, pero ¿de qué sirve si no ayudo a quienes lo necesitan? Ver a estos niños hoy, felices con los caballos, me hizo darme cuenta de que aquí puedo hacer algo realmente importante». Don Héctor miró a Ricardo a los ojos, buscando cualquier señal de engaño, pero solo encontró sinceridad. «Tendremos que pensarlo», dijo finalmente. «No es una decisión que podamos tomar solos». «Por supuesto», asintió Ricardo. «Tómense el tiempo que necesiten. Aquí está mi tarjeta con mi número personal. Cuando decidan, llámenme». Esa noche, después de que todos los niños regresaron a la casa hogar con sonrisas y promesas de volver pronto, don Héctor, Miguel y doña Lupita se sentaron en el porche a contemplar las estrellas. «¿Qué piensas de la oferta del señor Montes?», preguntó Miguel a don Héctor. «Parece sincera», respondió el anciano. «Y podría ayudar a muchos niños como tú. Pero la decisión también es tuya, Miguel. Este rancho será tuyo algún día».
Miguel miró hacia el corral donde Tormenta descansaba bajo la luz de la luna. Creo que deberíamos aceptar, dijo finalmente. Si podemos ayudar a más niños a sentirse como yo me sentí cuando conocí a Tormenta, deberíamos hacerlo. Don Héctor sonrió con orgullo y puso un brazo alrededor de los hombros de Miguel. Eres sabio para tu edad, muchacho. Mañana llamaremos al señor Montes. Así comenzó una nueva etapa para el rancho El Mezquite, que pronto se convertiría oficialmente en El Rancho de la Esperanza. Con la ayuda de Ricardo Montes, construyeron más establos, un salón para días de lluvia y hasta una pequeña escuela donde los niños podían aprender sobre caballos y la vida en el campo. Cada sábado, los niños de la casa hogar visitaban el rancho. Con el tiempo, niños de otras casas hogar de Zacatecas también comenzaron a llegar. Miguel, con sus 12 años, se convirtió en el instructor principal de los más pequeños, enseñándoles todo lo que don Héctor le había enseñado a él. Y cada noche, antes de dormir, Miguel seguía cantando la misma canción a Tormenta, pero ya no era una canción triste de pérdida y dolor, sino un recordatorio feliz de sus padres y de cómo, a veces, los corazones rotos pueden sanarse juntos. ¿Sabes una cosa, abuelo?, dijo Miguel una noche mientras él y don Héctor observaban la puesta de sol desde el porche. Creo que papá y mamá estarían muy contentos de vernos a los tres juntos. Don Héctor abrazó a su nieto con cariño, sintiendo que su corazón se llenaba de una felicidad que no creía posible después de la muerte de María. Estoy seguro que sí, hijo, respondió con voz emocionada. Estoy seguro que sí. En la tranquilidad del atardecer, Tormenta relinchó suavemente desde su corral, como si quisiera confirmar las palabras de Miguel. El caballo que una vez fue temido por todo el pueblo ahora era símbolo de esperanza y sanación para muchos niños sin familia. Y todo había comenzado con un encuentro mágico en la feria de un pequeño pueblo llamado Santa Rosa.